Ya estamos con nuestro primer entrevistado, uno de los protagonistas de esta semana también, Giorgio Jackson, jefe político del comando de Gabriel Boric. Bienvenido a Mesa Central. ¿Cómo estás, Giorgio? Muy bien, Álvaro, ¿cómo estás? Buen día. Felices fiestas a todas las personas que nos están viendo en la casa. Sí, una Navidad distinta, me imagino. Sí, bastante distinta. Bueno, poder tener un ratito con la familia también fue importante. En campaña, en general, lo saben quienes son familiares de personas que han estado involucradas en campaña. Se hace muy difícil, así que un saludo ahí a toda la gente que pone el aguante en las campañas. Mis saludos. Sí, entremos en materia. ¿Va a aceptar la invitación del presidente Piñera, el presidente electo, este viaje a Colombia, estas dos cumbres, que podría ser el estreno internacional además? A ver, es importante fijar prioridades. Hoy día, en lo que ha sido esta semana, las prioridades, por cierto, han habido ciertas llamadas protocolares, ciertas reuniones con distintas instituciones, tanto del Estado como internacionales, que se han tenido. Y durante estas semanas que vienen vamos a estar revisando sobre todo la conformación de equipos, que es parte fundamental de lo que se define como prioridad para esta fase. Y esa invitación que se realizó va a estar dentro de la evaluación en las próximas semanas, así que ahí probablemente tengamos en los próximos días o durante la semana una respuesta, pero siempre entendiendo que la prioridad está en la conformación de equipo y, por cierto, también en jugar un rol importante en la región, pero no necesariamente, no es obligación que sea a través de esta fórmula. Claro, hay razones a favor y en contra, ¿no? Para ir a este viaje. Algunos dicen que no le conviene por la figura del presidente Piñera, porque Prosur también es una de sus iniciativas en materia internacional. ¿Cuál es la evaluación que usted hace, digamos, respecto a los pros y los contras? O sea, efectivamente, hay razones que podrían ser interesantes para ir, sobre todo Alianza del Pacífico, ¿no? Y poder tejer ahí relaciones. Hay que ver si es que va a asistir México, también relaciones con Perú y, bueno, obviamente ahí con Colombia, que son los pilares de la Alianza del Pacífico. Pero, insisto, nosotros todavía no estamos instalando, queremos poner prioridad en la conformación de equipo y veremos si es que hay espacio y también agenda para poder asistir a estos eventos. Sí, solo a esas alturas ya el gabinete debía estar definido, porque sí. el propio presidente electo ha dicho la última semana de enero, por lo tanto ese motivo en la formación de equipo ya debería estar zanjado a esas alturas. Tal cual, el presidente electo ha dicho que el día 22 de enero es el plazo que se ha fijado como límite para poder definir a los equipos que van a acompañarlo en el gabinete. Claro, y en ese sentido ya a esa altura no sería un factor, por eso le planteo. Claro, pero las planificaciones de estos viajes son más extensas que tan solo el momento en el que se viaja, son con preparación previa, pero espero que lo podamos zanjar esta semana o la siguiente para dar tranquilidad de cuáles van a ser el itinerario y la agenda del presidente electo. ¿Qué Gabriel Boric asume el 11 de marzo, el de primera o el de segunda vuelta? Esa es una pregunta que han hecho harto y yo creo que es los dos al mismo tiempo. No creo que hayan, como lo digo en una entrevista que salió hoy día en el diario, no creo que hayan diferencias en el Gabriel Boric que encara la primera y la segunda vuelta, sino que en una segunda vuelta hubo un énfasis necesario en la apertura, desde el lugar que él habla con su liderazgo, hacia personas que no opinan necesariamente igual que él, pero que van a ser necesarias para llevar adelante las transformaciones. Entonces creo que hay una consistencia entre el domicilio, el lugar desde el que él se para y enfrenta las distintas problemáticas sociales y políticas, y también con la necesidad urgente de que estos sean acuerdos sostenibles en el tiempo y, por lo tanto, además del Congreso, en la sociedad poder avanzar con personas distintas a las que votaron por él en primera vuelta, que no fueron su primera opción, pero sí lo apoyaron con mucho entusiasmo en la segunda vuelta y celebraron bastante en todas partes de Chile, lo que nos tiene muy contentos. Sí, a una semana de la elección, ya revisando mejor los datos, se queda claro que el triunfo se lo da principalmente a las mujeres jóvenes, mujeres de menos de 30 años, sectores populares, en fin. Y ahí comienza el debate respecto a si hubo o no un viaje al centro en segunda vuelta por parte de Gabriel Boric. Estuvimos con el alcalde Jau el día jueves acá en Tele 13 Noche, donde decía, eso es un mito, no hubo ningún viaje al centro. ¿Cuál es la mirada que tienen ya una semana? Yo diría que más que siempre se mira esto lineal, como si fuese una sola dimensión, izquierda, derecha. Y por cierto, Gabriel Boric tiene convicciones que lo sitúan en la vereda izquierda dentro del escenario político, pero yo diría que la amplitud no se da solamente en el viraje hacia un lugar dentro de ese eje, sino que hacia múltiples dimensiones. Y yo creo que hoy día hay mucha gente en la casa que no se identifica ni de derecha ni de izquierda. Yo diría que buena parte, cuando uno ve las encuestas, buena parte de las muestras no se definen ni como de izquierda ni como de derecha, y confían más en las personas. Y en este caso creo que Gabriel logró convocar con un discurso que apelaba a mayor confianza,
a distintos sectores de la población que no necesariamente se sentían identificados de izquierda, derecha o centro. Y por lo tanto, creo que lo que se logró aplicar en una segunda vuelta fue la idea de amplitud. Y eso, por supuesto, incorpora sectores que se sienten más cercanos al centro político, pero también a personas que se sienten más alejadas de la política. Y yo creo que ese fue el acierto en la segunda vuelta. ¿Tiene el Partido Comunista un asiento garantizado en el comité político, que es otro de los debates de estos días? El mismo Jadwe decía que no era imprescindible. ¿Cómo lo ven? A mí me parece que es importante que las distintas sensibilidades que fueron el núcleo, el corazón de la apuesta de Apruebo Dignidad puedan estar en el debate político constante, permanente, pero eso es una prerrogativa exclusiva del presidente electo. Así que yo me voy a quedar hasta ahí, pero creo que sería importante que todas las sensibilidades, incluido también el mundo independiente, el mundo que viene desde afuera, desde el mundo social, puedan tener espacios importantes dentro de lo que es la conformación, no solo de gabinete, sino de la agenda política, legislativa que se vaya a implementar. Hablemos del gabinete. El ministro de Hacienda efectivamente se va a conocer antes que el resto, debido a esta expectativa que hay, ¿no? Esta petición que le hacen todos los sectores de que haya certidumbre, de que haya señales. ¿Se puede conocer antes que el resto? A ver, Gabriel Boric, el presidente electo, ha sido claro, creo, cuando le han preguntado que él va a tratar de que toda la nominación sea lo antes posible, con una fecha límite del 22 de enero. No tengo ningún antecedente para pensar que va a anunciar algo antes que otra cartera, pero si lo hace es porque va a analizar las distintas variables, pero se está tomando el tiempo porque algo que podría ser negativo también es que por tratar de acelerar un proceso, en este caso una nominación, después esto sea volátil, como, oye, no, pero quizás no, y se cambia, y eso sería una mala señal. Entonces se está tomando todo el tiempo que sea necesario dentro de este margen de básicamente un mes desde la elección para poder definir los nombres y que esos sean los nombres que entren el 11 de marzo y no tengan que haber cambios entre medio. ¿Molesta esta expectativa, algunos dicen presión, nombres que ya se han bajado incluso? No sé si molesta, es parte del juego. Los medios, la opinión pública hacen especulaciones, es natural que así ocurra. Hay personas que se han sentido interpeladas cuando les dicen, oye, y no tienen ningún antecedente como para poder responder positivamente, así que creo que es parte de lo que sucede generalmente cuando hay nominaciones y nosotros nos vamos a tomar el tiempo tratando de resistir esas presiones para que una vez que el presidente electo nomine sea de manera duradera al 11 de marzo. ¿Va a haber un tema generacional en el gabinete? Debería haberlo, porque en la misma discusión, digamos, Carlos Montes también esta semana conversábamos y nos decía, no, yo siento que tiene que ser gente más joven, de edad media, en fin, ¿va a haber un tema generacional fuerte? ¿Va a haber gente que esté de alguna manera descartada por edad en el gabinete? No creo. Creo que tiene que ser intergeneracional. Creo que a Chile le falta un diálogo intergeneracional. Donde quienes hemos venido quizás de experiencias muy álgidas en lo social y en lo político, no sé, por ejemplo, 8 años que llevamos en el Congreso, no sé, el mismo Gabriel, Camila, yo, Carol, no sé, este grupo que en su momento fue denominado la bancada estudiantil, creo que tiene que haber ese diálogo intergeneracional con quienes han tenido otros procesos de gobierno, procesos en distintas instancias, ya sea internacionales o nacionales, que permitan ese diálogo que quizás con una fractura política intergeneracional que ocurrió en las distintas coaliciones no permitió esa mezcla, esa mixtura que yo creo que va a ser muy necesaria para manejar los tiempos complejos que se vienen. No creo ni que solo la generación joven va a tener todas las virtudes, ni todos los conocimientos, ni sabidurías para enfrentar el momento, que son muy vertiginosos por los temas tecnológicos, el cómo ha cambiado el comportamiento de la sociedad, etcétera, ni tampoco solamente personas que vengan desde solo la experiencia, ¿no?, de muchos años, porque quizás se necesita el dinamismo de los jóvenes. Creo que ahí tiene que hacerse una mixtura que pueda ser virtuosa. Personalmente, ¿qué opina usted de este debate de ampliar o no la coalición, que fue parte de los temas de esta semana, de Apruebo Dignidad? Algunos dicen, ok, que entren nombres que no son de los partidos de la coalición, pero la coalición se mantiene como tal. ¿Cuál es la mirada que usted tiene personalmente sobre eso? Puede ser, hay que estar bien abiertos, ser líquidos en esto. Yo no tengo una fórmula predefinida, creo que hay objetivos de un proyecto político como Apruebo Dignidad, como coalición, que tienen que definirse, pero también hay objetivos que son de gobierno. Y en este caso, el presidente electo tiene muy claro que los objetivos de gobierno son mucho más amplios que los objetivos de una coalición. Por lo tanto, priorizar los objetivos de gobierno para cumplir tanto con varios de los objetivos que son de coalición, pero también con otros que son de la ciudadanía, que no necesariamente se ve interpretada en los partidos políticos, es fundamental. Entonces, ya sea porque se amplía la coalición o porque se genera un marco de entendimiento con otros partidos o con la sociedad civil o
Yo creo que hay que estar abierto a todas esas opciones, ¿no? No hay que cerrarla ni decir esta es la única forma en la que se puede hacer funcionar. Hay varias partes en el mundo donde los gobiernos, sin tener mayoría en los congresos, sobre todo en regímenes más parlamentarios, han tenido que formar gobierno con gente distinta. Y eso puede ser virtuoso para darle estabilidad, así que vamos a estar muy atentos a esa experiencia tanto afuera, como también la forma en cómo se aplica acá a nuestra realidad concreta. ¿Hasta dónde puede llegar esa ampliación? ¿Tiene límites, por ejemplo, la democracia cristiana, su límite? Es que hay quienes han tomado su propia decisión y no esto se hace de a dos o de a muchos, pero la invitación nunca es unilateral. Por lo tanto, es difícil que, si es que hay personas que no quieren participar, uno las fuerce a participar. Entonces, ahí, por supuesto, quienes se han definido como que van a hacer una oposición constructiva, que van a revisar los proyectos, están en todo su derecho de hacerlo y por lo mismo poder construir con quienes sí quieran formar parte del gobierno. No se le puede obligar a nadie a hacer gobierno. Pero a priori, por ejemplo, ministros demócratas cristianos, ¿podría haber? No se está contemplado por siglas. Yo creo que acá el presidente electo lo que nos ha pedido a quienes estamos en su equipo más cercano es poder preparar distintos nombres según competencias, según trayectorias, según capacidades para llegar adelante con los objetivos y no ha puesto como límite ninguna sigla. Así que ahí él va a tener a disposición todos los nombres. Él sabe que también en la coalición hay un respaldo absoluto, libertad de acción que es obvia, es de perogrullo, pero también con un respaldo político esa libertad de acción para que él nomine al gabinete que crea puede llevar adelante estos objetivos y no hay nada descartado a priori, pero como tú dices, es difícil que quienes se definan como oposición, por más constructiva que sea, puedan llegar de manera cómoda a un gobierno. Pero por ahora nadie de la centroizquierda tradicional, de los partidos que formaron la nueva mayoría para poner un marco, está descartado, por ejemplo, para formar parte del gobierno. No hay nadie descartado a priori, pero insisto, hay quienes durante mucho tiempo, quizás durante sus propias gestiones, no estaban de acuerdo con las cosas que queremos impulsar. Sería bien difícil, sería probablemente inconsistente que a cargo de una agenda estén personas que durante su actuar pasado no apoyaron esas agendas. Entonces creo que las señales tienen que ser claras. Gente que haya participado de distintas experiencias, pero que al mismo tiempo tenga una convicción respecto hacia dónde tenemos que avanzar. Las gradualidades, los mecanismos, eso por supuesto que siempre es algo discutible y Gabriel, el presidente electo, ha sido bien enfático en decir esa no debería ser el problema. Lo que sí es prioridad es que tengan la misma convicción en cuanto a la dirección que queremos avanzar. ¿Ese criterio corre también para el ministro de Hacienda o ministra de Hacienda que parece tener como un estatus distinto? A mí me gustaría que sí, que corriera para todos, el que pueda haber un objetivo común y para una cartera tan importante como Hacienda. Creo que es parte fundamental, o sea, que esté de acuerdo con que hay que aumentar la carga tributaria de manera significativa, que tenga de acuerdo con tener un sistema de pensiones que ponga en el centro una pensión básica universal de 250.000 pesos y también un sistema de seguridad social distinto, que esté de acuerdo con fortalecer el sistema público de salud para tener un sistema universal. Son cosas que yo creo que son fundantes del proyecto y por lo tanto, si no hay una coherencia con ese proyecto, independiente de la gradualidad, creo que es difícil que se pueda asumir el desafío y creo que las propias personas a las que se convoquen se van a automarginar si es que no están de acuerdo con esos objetivos. ¿Le cuesta todavía decirle presidente electo? Sí, me cuesta muchísimo, pero ya estamos entrenando el presidente electo. Cuando fue a la Moneda el lunes, ¿dónde se vio usted? ¿En el segundo piso, en el Ministerio del Interior? ¿Dónde se ve? Me vi apoyando al presidente electo en lo que él estime más pertinente. Yo estoy a disposición, él lo sabe. Yo tenía otros planes cuando... Inglaterra, ¿no? Cuando me postulé por segunda vez al Congreso y yo dije, bueno, este es mi segundo periodo, yo después me salgo, no voy a la reelección y tenía planificadas otras cosas de crecimiento personal en materia académica, pero por supuesto que esto trunca todo y feliz y honrado de poder aportar en lo que se pueda. Bueno, eso ya no fue, ¿no? No irse fue. a Inglaterra ya no corre. No hay ninguna posibilidad. Se queda acá. Sí, nos quedamos a apoyar el gobierno de Apruebo Dignidad y de Transformación. Ahora, algunos dicen sin entrar, porque ya, sé que me va a decir, esto lo define el presidente electo, pero el cargo, por ejemplo, de ministro del Interior o algún cargo del comité político tiene mucho más desgaste. Muchas veces es un fusible. Un cargo de planificación, como el segundo piso, jefe de asesores, puede ser más duradero, puede durar, digamos, el periodo completo. Tiene un horizonte de tiempo más tranquilo también. Yo estoy, de verdad, a disposición de lo que se diga. Si hay que ser fusible, se es fusible. Yo no busco en esto algo personal y creo que eso nos caracteriza en nuestra generación. Tanto Gabriel lo dijo en su momento cuando se postuló, él dijo, no tenía pensado esto, no era la aspiración a la que tenía, menos aún temporalmente en esta oportunidad, y tampoco creo en los liderazgos
imprescindibles, porque esos son malos liderazgos. Entonces, en mi caso, lo que se pueda, yo sé que tengo un conjunto de habilidades y también cercanía en la trayectoria del proyecto político que puede servir al proyecto, y donde se me diga, ahí voy a estar. El presidente electo esta semana también ha sido un llamado a no idealizar, hablando de sí mismo, ¿no? Después de este baño de masa, del cariño que se ve en todos lados, no hay que idealizar. ¿Qué hay detrás de ese llamado? Es la humanidad que caracteriza a nuestro presidente electo. Es una persona muy, muy sencilla, muy cercana, que va a tratar todo el tiempo de tener los pies y un cable a tierra, porque de lo contrario, cuando se suben los humos a la cabeza, uno empieza a tomar malas decisiones. Y creo que Gabriel está muy consciente de eso. Y por lo tanto, su círculo más cercano también cumple un rol en esa tarea. Es bien difícil, como tú dices, cuando se genera tanto ambiente festivo y tanta, de alguna manera, comentarios positivos a una persona que tiene que asumir un liderazgo como este, que tenga los pies en la tierra, y Gabriel lo ha logrado, y manda estas señales también de una forma de decir, quiero mantenerme genuino con lo que soy, y yo creo que eso también marca un buen precedente, y la gente lo recibió bien, porque de hecho gente decía, solo el mejor presidente podría haber dicho esto, pero como en broma, se armó un poco de broma ahí en las redes sociales, pero creo que Gabriel lo hace de manera genuina, no lo hace con una doble intención. Él realmente cree que las personas que asumen el poder no tienen que ser ni idealizadas, porque son personas humanas con falencias, con virtudes como todas, y idealizarlo lo único que te va a llevar siempre es a una decepción, porque crees que la persona es un superhéroe, una superheroína, y eso no ocurre. Somos personas de carne y hueso, Gabriel también lo es, así que es bueno que se sepa eso y tratar de apoyar el gobierno entendiendo eso como un piso y no pensar que va a estar por sobre el bien y el mal siempre. ¿Asustan las expectativas que llegue marzo y decir, mira, es otra cosa con guitarra? No asustan, diría yo, pero te ponen un peso en la mochila, y yo creo que eso se siente, pero creo que hemos estado preparándonos durante ya mucho tiempo para poder asumir esa carga. Y lo bueno es que la carga no se distribuye en una sola persona, porque la mochila, si es que está pesada y solamente se pone en las espaldas de una persona, se lesiona a esa persona, se puede romper la espalda. En cambio, si es que se distribuyen más personas, ya sea el gabinete, incluso en el mundo social, ¿no? Esas agendas pueden llevar con más fuerza. Pongamos un ejemplo, el tema de las 40 horas. El tema de las 40 horas como jornada laboral es un tema que no se lleva solamente desde una vocería de un gobierno, sino que se lleva por ejemplo, lo que vimos esta semana de manera bien espontánea y bien impresionante, en niños y niñas de distintas partes del país que decían, quiero pasar más tiempo con mi familia. Y eso, por lo tanto, la idea de reducir la jornada laboral no descansa tan solo en los hombros de un gobierno ni de un presidente, sino que descansa también en la opinión de miles o quizás millones de personas que van a decirle a sus legisladores, aunque no sean de la coalición de gobierno, oigan, queremos tener más tiempo para pasar con nuestra familia. Los niños y niñas de Chile van a decir, oigan, quiero tener más tiempo con mis padres y con mi madre. Y eso es muy potente, y yo creo que gobernar no solo pensando en el mapa del Congreso, sino también pensando en cómo la ciudadanía quiere y apoya ciertas demandas centrales, creo que va a ser fundamental para el éxito de este gobierno. A propósito de eso, el mapa del Congreso, un Senado completamente empatado en 25, una Cámara de Diputados donde como bloque no tienen mayoría. Evidentemente, claro, como oposición hay otras cifras que se podría jugar, pero no sabemos cómo va a actuar ahí la centroizquierda, la antigua Concertación. ¿Se ha afinado más cómo van a ser el primer mes de Gabriel Boric en la moneda en términos de proyectos que se van a enviar, en términos de las primeras iniciativas? Estamos trabajando justo en eso. Hay varias fuerzas de trabajo que se están realizando ahora durante este periodo de instalación, de transición entre un gobierno y otro. Y una de esas es cómo afinamos de manera más concreta y ya más práctica aquellas acciones que el gobierno tiene que emprender durante, no sé, los primeros meses. Y esa es una tarea gigantesca que, de hecho, un equipo lo está realizando estos mismos días, está empezando a esbozar cómo aplicar. Y también hay algunas leyes que se vienen sí o sí porque tienen fecha o sea, ya tienen un plazo preestablecido, como el sueldo mínimo, u otras que también tienen que darse en debate durante el primer mes. Así que ahí espero que podamos hacer un buen balance de las distintas señales que hay que mandar en los primeros meses. Reforma tributaria, reforma previsional, un poquito después. ¿Va a esperar, por ejemplo, el resultado del plebiscito de salida? La tributaria debiese ser antes, porque algo que es importante para los desafíos que nos hemos propuesto como programa de gobierno es el poder tener ingresos permanentes para entregar ciertos beneficios que implican un gasto permanente.
Y eso, como es materia fundante y eje rector de la propuesta de gobierno, para nosotros es fundamental que se discuta cuanto antes. Y también, de esa manera, dar la mayor cantidad de certezas jurídicas en materia tributaria. Hay otras certezas que se tienen que dar para que también personas que quieran invertir en nuestro país tengan claro que si bien las reglas van a cambiar, para que haya mayor cohesión social, para que haya menos desigualdad, nosotros lo que esperamos es que las personas también tengan la tranquilidad de que esas reglas se van a mantener después de la reforma. Otra de las frases del presidente electo esta semana es que no quería una convención partisana. ¿Por qué dijo eso? ¿Vieron señales en ese sentido? ¿Fue una advertencia? ¿Cómo hay que leer eso? No, nada de advertencia. El presidente electo ha sido bien enfático en manifestar que confía plenamente en la autonomía del órgano que está redactando la nueva Constitución, pero que al mismo tiempo este no debiese responder tan solo a un interés político partidista. Y eso es evidente porque no hay ninguna coalición ni partido que tenga la mayoría necesaria para generar las normas constitucionales y por lo tanto esas reglas que se definieron en ese entonces en el acuerdo del 15 de noviembre creo que dan garantía de que va a tener que ser una constitución que nos una y yo creo que entre esa constitución que nos una a través de los mecanismos de 2/3 y la Constitución de 1980, creo que va a haber una diferencia sustantiva y yo espero y confío en que ese trabajo se va a realizar de buena manera y vamos a poder tener una nueva Constitución. Tal vez hay una aprehensión respecto a leer los resultados del domingo pasado, el triunfo amplio de Gabriel Boric, como una pista libre, ¿no? Para que la convención tire el tejo pasado, como se dice en buen chileno, sí. Y ahí el llamado del presidente electo. No sé si se refería particularmente a eso, pero ya que sacas el tema del porcentaje y la mayor votación, tú lo decías mientras sonaba Enter Sandman atrás de Metallica, efectivamente uno puede creerse el cuento cuando tiene una votación como esta, ¿no? Y con tanta diferencia, que fue un poco lo que hizo Sebastián Piñera cuando asumió el gobierno, que también tuvo una diferencia cercana a los 10 puntos, y que él, en el fondo, cuando llegaba al Congreso, nos tocaba recibirlo nosotros, decíamos, tenemos un mandato claro y esto es, y así tiene que ser. Por ejemplo, rebajarle los impuestos a los súper ricos y cosas así, decían, no, pero nos dieron a nosotros el mandato. Nosotros, ojo, eso no es tan así. Efectivamente, se te da un mandato, hay un mandato popular para ejercer la presidencia, pero también hay chequeos y balance, ¿no? Y en ese sentido, para el gobierno entrante, va a ser fundamental que no se nos suba el humo a la cabeza y decir, es cierto, tenemos un programa de gobierno, pero sabemos también que esto tiene que dialogarse para que sea sostenible. Lo peor que nos puede pasar, como Chile, como país, es que tengamos propuestas de cambio que después sean revertidas, en un corto plazo. Si uno mira los países que nos gusta mirar, ¿no? Países de repente europeos, donde hay estados de bienestar que garantizan muchos beneficios sociales a la población y tienen buenas economías pujantes, innovadoras, que crecen. Los cambios duraderos que hicieron en la época de la posguerra fueron acuerdos que han durado hasta el día de hoy. Sí. Y eso es una de las aspiraciones que tiene también el gobierno entrante. Finalmente, ¿qué pasa con las querellas por ley de seguridad del Estado? Durante la semana hubo matices. Usted dijo, vamos a retirar todas. El presidente dijo, caso a caso. ¿Cómo se zanja eso finalmente? Que creo que hay una diferencia que hay que esbozar bien. Una cosa son los indultos, que van corriendo por un camino, en este caso legislativo, y habrá que ver si es que eso implica el caso a caso, las tipificaciones de delitos, si es que hay que cambiarlas, si es que hay que hacerle modificaciones en el Senado para que esto tenga la mayoría de votos. Y una cosa distinta son las querellas por ley de seguridad del Estado. Las querellas son una atribución exclusiva del gobierno a través del Ministerio del Interior para ponerle de alguna manera presión a los tribunales al momento de establecer las garantías o la magnitud, ¿no?, de la gravedad de los delitos. Y por lo tanto, ahí hay una acción que es unilateral por parte del Ejecutivo que incide en un poder autónomo como es el poder judicial, y en eso hay un compromiso absoluto de poder retirarla. Eso está claro. Todas. Las que tengan que ver con ese periodo, sí. Perfecto, ya no va a ser caso a caso entonces, como dijo... Lo que es caso a caso tiene que ver con el indulto, no con las querellas. Pero el indulto todavía tiene un camino para ustedes viable. Hay que ver si es que se consiguen las modificaciones que hagan eco en la mayoría. Se aprobó en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, luego en la Cámara, en la sala del Senado no se logró votar completa, se mandó de nuevo un nuevo informe. Y hay que ver si es que ahí consigue las modificaciones que le den la mayoría en el Senado y de esa manera eventualmente que pueda ser aprobada en la Cámara. Por lo tanto, sí, ahí hay que ver delito a delito cuáles son los que puedan considerar una mayoría. Camila Vallejo hablaba también esta semana de impulsar los cambios desde el gobierno y la calle. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se desgobierna? ¿Cómo se está en la calle también?
sea, se tiene que apoyar en la sociedad civil, organizadas, por supuesto, y también las personas que están en la casa. Te decía anteriormente el caso de las 40 horas, que no va a ser solamente empujado desde el gobierno, sino que probablemente la sociedad civil, la gente que trabaja y que tiene jornadas extenuantes, van a estar haciéndose ver a través de la opinión pública, a través de las redes sociales, a través de las distintas manifestaciones que puedan haber de una voluntad de cambio. Y por lo tanto yo comparto plenamente que los cambios acá no son solamente desde el Poder Ejecutivo, sino que desde la sociedad civil activa como esperamos que esté. ¿Ya se definió una estrategia en materia de orden público frente a manifestaciones, frente a situaciones que se puedan encontrar a partir de marzo? ¿Cómo cambia la mano con el gobierno de Gabriel Boric respecto a lo que fue el gobierno de Piñera? O sea, no todavía, porque llevamos una semana desde que supimos los resultados, ni siquiera llevamos una semana, estábamos votando hace una semana, pero sin duda que hay una voluntad de hacer un cambio importante en esa materia, tanto a nivel de protocolos como también a nivel de diálogo social. Y nosotros creemos que ahí puede haber una diferencia sustantiva y significativa que no solo garantice la no repetición en materia de violación de los derechos humanos, sino que también permita canalizar las inquietudes sociales y poder darles respuesta, que es una de las cosas que muchas veces generó oídos sordos en este gobierno. ¿No temen en lo político, Giorgio, un cobro de cuentas masivo, digamos? Porque hay que recordar, el bloque Apruebo Dignidad impulsó 2 acusaciones contra el presidente Piñera, incentivó las protestas de alguna manera, las protestas del 2019. Existe la tentación, seguramente, la derecha de hacer lo mismo cuando las cosas comienzan a hacerse más difíciles. ¿Cómo ven esa posibilidad? A ver, creo que ninguna de las cosas que nosotros emprendimos como oposición fueron ideadas o solamente voluntad de la oposición. Nacían por un descontento social. Y creo que nuestra tarea es evitar que exista ese descontento social bajo el cual una eventual oposición pueda generar este tipo de presiones, a pesar de que siempre van a ser libres de poder hacerlo. Esa es la gracia de ser oposición y tener la libertad de poder emprender distintas acciones, pero nos tenemos que centrar en que aquellas cosas por las que se nos critica, abordarlas a tiempo, no entregar cancha de alguna manera tan fácil como dejarla boteando en el punto, en el área chica, como se dice, para que la oposición pueda tener todos los elementos de atacar al gobierno, sino que fortalecer nuestra gestión, hablar con las distintas sensibilidades y de tal manera de ir achicando los espacios de crítica porque estamos respondiendo a tiempo. Yo creo que esa es la clave de un gobierno para que sea exitoso. No es a priori decir qué es lo que queremos o no que haga la oposición, eso es prerrogativa de la oposición. Lo nuestro es cómo detectamos a tiempo y cómo podemos abordar de fondo aquellos problemas por los que se nos critica, de tal manera de no hacer que escalen los conflictos. Y yo creo que ahí va a estar la clave. Lo último, abríamos la entrevista con el tema del viaje a Colombia, la invitación que hizo el presidente Piñera. ¿Tienen una fecha para definir si van o no van? ¿Eso se va a determinar esta semana, por ejemplo? Probablemente esta semana o la próxima, o sea, esta semana me refiero, la que empieza mañana, claro, o la siguiente, debiésemos ya tener una respuesta. Así que para la gente que está con mucha ansiedad, si es que viaja o no a Colombia, lo van a saber probablemente pronto. Porque es un rito, de alguna manera, lo hizo Michelle Bachelet cuando el presidente todavía era Ricardo Lagos, después Bachelet Piñera, Piñera Bachelet. Hay una suerte de tradición republicana. ¿Lo ven así o lo ven como algo que no es tan relevante? No sé si es que será una tradición republicana, porque las tradiciones republicanas datan de harta más data. Sí, igual. Pero sí hay pros y contras, como lo conversamos al principio, y eso lo va a ponderar el presidente electo y lo va a responder probablemente esta semana entrante o la siguiente para despejar todo tipo de dudas, pero lo que sí es que estas semanas estamos a full, de verdad, con tanto la tarea de conformación de equipos como también, como te mencionaba antes, el qué hacer primer mes o primeros 2 meses o 3 meses de gobierno, que va a ser bien intenso. Giorgio Jackson, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ti, que estés bien. En mesa central con nuestro próximo entrevistado, ex candidato presidencial de Bópoli, ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Álvaro, un placer estar contigo y no echar de menos a Iván. Gracias por aceptar la invitación. Oiga, estuvo medio escondido este tiempo. ¿Nos costó pillarlo? Escondido, no sé si es la palabra escondido, sí, nos costó pillarlo. Mire, yo decidí tomar distancia, silencio, por lo que estaba pasando. Como es conocido, los partidos de Chile Vamos, con matices, con condiciones, dieron su apoyo al candidato José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano. Y enfrentamos una elección dicotómica, 2 candidatos en posiciones extremas del espectro político de cada una. Y la verdad es que yo siempre he tenido mis reservas respecto a lo que significa la propuesta de José Antonio Kast. Me parece que es muy legítima, me parece que es muy notable lo que él hizo de construir un partido político, eso no es fácil. Pero la verdad es que, como decía en una entrevista hoy día al diario, a mí siempre me ha parecido que
Esa derecha es una involución y creo que la centro derecha moderna, que a mí me convoca al menos, requiere evolucionar, hacerse cargo del cambio, de las demandas, del cambio de este nuevo ciclo de Chile que tanto insistimos en mi candidatura, y sobre todo ser súper reformista. Acá tenemos que oponernos al statu quo. Esta sensación que tienen las personas, los ciudadanos, de una centro derecha que es reticente al cambio, que mantiene las cuotas de poder. Acá hay que anticiparse al cambio, hay que hacer reforma, oponerse al statu quo, y la diferencia con la izquierda es que ese reformismo que nosotros proponemos es serio, es profundo, es bien hecho, es sin vender humo, sin saltarse pueblos, como yo siempre he señalado, y al menos a mí es lo que me convoca. Y si usted constata, con esto termino, teníamos dos candidatos que se enfrentaban. Uno, en el que yo considero su programa era tremendamente maximalista, lo tenía todo, y muy voluntarista, que era el de Gabriel Boric, y el candidato del Frente Social de los Cristianos no tenía programa. Y en momentos tan decisivos como este, de cambios, de profundos cambios, de un nuevo ciclo, a mí me parece que no es acorde a la seriedad del momento plantarse sin un programa de cambios profundos, de reforma bien hecha en base a nuestras ideas. Ya, pero ¿por qué votar nulo? Es como decir, me da lo mismo si gana No, es que eso... Boric o Kast. No, ¿sabe qué? Se ha instalado en el debate una cosa así como que me da lo mismo. Todo lo contrario. La verdad es que a mí me convoca Chile. Estoy preocupado de Chile, fui candidato presidencial no por un gustito personal, no porque lo hubiera deseado, lo hubiera construido. Jamás me imaginé ser ministro de Hacienda, ni menos ser candidato. Pero me preocupa el futuro de Chile. Entonces, a mí nadie me puede venir a decir que me da lo mismo. No, creo que las dos opciones son malas, eran malas. Y esto uno tiene que mirarlo en términos dinámicos. Los silencios, ¿no es cierto?, y las decisiones que uno toma, también hablan respecto a lo que uno quiere mañana. Y vuelvo a insistir en el punto. Acá yo no vengo a este programa, Álvaro, a la noche de los cuchillos largos. Yo siempre he sido una persona que mira para adelante, que quiere ser propositivo. Las decisiones que se tomaron ya están. El candidato Kast perdió. Y a mí lo que me convoca, desde mi modesta vereda, es aportar a una reflexión ideológica que nos permita en estos 4 años proponer un relato creíble de reformas potentes. Porque Chile demanda cambio, pero con nuestras ideas. Y eso es hacerlo creíble, conectarlo con el territorio y poder esperar ganarle a Gabriel Boric, o al conglomerado de Gabriel Boric, al heredero de Gabriel Boric, en la próxima elección presidencial. Eso es lo que nos debiera motivar. Mira, cada vez que uno se resta de los debates, y en lugar de votar a favor de algo, de una propuesta propia, vota en contra de algo, que fue lo que sucedió en esta elección, está regalando ese terreno al adversario. Creo que eso es lo que no puede pasar. La justicia social no puede ser resorte ni paradigma de la izquierda. En la derecha, de la centro derecha más bien, podemos tener una mirada muy profunda de justicia social, en mi caso, anclado en el liberalismo, anclado en los ideales de libertad, que son en los que yo creo. Ignacio, ¿se equivocó su partido Bópoli en apoyar a Kast? No, mire, yo no voy a hacer aquí árbol leña del árbol caído. En primer lugar, porque todas estas decisiones son súper difíciles. Acá una decisión institucional del partido, una conversación, que no deja contento a nadie. Yo participé de esa discusión y me hago responsable de aquello. Pero yo separo lo que son las decisiones institucionales de las decisiones personales. Y creo que más que buscar culpas si se equivocó o no se equivocó, acá no seamos hipócritas. Cuando hay solo 2 candidatos, los partidos tienden a apearse respecto a los bloques que los identifican, independiente que los bloques sean o los candidatos sean más extremos. Le pasó a la DC con Gabriel Boric y el Partido Comunista. Bueno, creo que con la misma vara uno debiera medir lo que pasó en la centro derecha. Sí. Pero más que centrarse en eso, Álvaro, yo creo que la pregunta es, no nos quedemos en las peleas, no nos quedemos en la noche de los cuchillos largos, miremos qué falló. Yo creo que lo que falla es una propuesta creíble de reformismo, bien hecho, con nuestros ideales, y caminemos para allá. Porque acá tenemos 4 años para construir y aspirar a volver a ser gobierno. Para cerrar lo de Bópoli, tuitea Luciano Cruzco, que a partir de la entrevista que usted dio esta mañana en la tercera, lamento discrepar de Ignacio Briones, desconociendo acuerdo que el Consejo General de Bópoli aprobó por 80% y que la totalidad de sus líderes, él incluido, decidimos conscientemente suscribir apoyo a Kast y rechazo a formar parte de su eventual gobierno. Fue discutido largamente y votado a favor. Sí, a ver, es lo que acabo de decir. Las decisiones institucionales son independientes de las posturas personales. De hecho, el propio acuerdo deja en libertad de acción a los actores, naturalmente, para que tomemos nuestros propios caminos, nuestras propias decisiones. Y las decisiones institucionales, los colectivos siempre tienen que conjugar visiones distintas. Personas que están acá y personas que están acá. Y tienen que buscar un justo medio. Y esos justos medios muchas veces no dejan contento a nadie. Eso es lo que pasó en ese acuerdo del cual yo fui parte de esa conversación. En eso tiene toda la razón el futuro senador, el senador electo Luciano Cruzcoque.
Y yo no le hago el quite a eso, pero a mí más que empezar a discutir por Twitter, de verdad lo que me convoca es cómo volvemos a pensar en un proyecto ambicioso que tiene que ser reformista, tiene que ofrecer cambios, tiene que ofrecer justicia social y tiene que tener además, Álvaro, y esto es muy importante, una mirada que conecte con la sociedad chilena. O sea, acá esta elección nos muestra muchos cambios. Tiene que tener una derivada generacional. Acá los jóvenes votaron por paliza en favor de Gabriel Boric y eso nos tiene que decir algo. Acá la noción de libertad que tienen los jóvenes, lo he dicho tantas veces, no puede remitirse a lo que muchas veces subraya la derecha o la centro derecha, incluso, que es la mera libertad económica. Cuando la libertad es un todo único e indivisible, que es mucho más amplio. Es lo que los jóvenes piden. Tenemos que renovar los liderazgos con personas jóvenes, tenemos que hacer la pega territorial, tenemos que hacer la pega en las universidades. Creo que ese es el mensaje. Y yo no vengo a este programa a sacar cuentas, a pasar cuentas, no. Yo siempre lo que me ha animado, que es una mirada larga para Chile, aportar a construir una discusión reformista de futuro, una hoja de ruta creíble que nos permita renovar los liderazgos y sacar al Frente Amplio del poder en 4 años más. Pero el hecho que el 80% de Bópoli decida apoyar a Kast también dice algo, ¿no? No, la verdad es que ese porcentaje no sé proyecto dónde... de derecha liberal. No, es que ese porcentaje no sé dónde lo saca Luciano. En mi conocimiento fue menos, pero no es lo relevante. Pero era solo el lo 50. relevante es que el Consejo General, por mayoría, tomó esta decisión que involucraba apoyar electoralmente, no ser parte del gobierno si es que él ganaba, y ponía una serie de condiciones que la verdad, lamentablemente, no fueron repetidas en la prensa, pero que eran importantes, que era el respeto irrestricto a los derechos humanos, una valoración de la democracia y una condena de toda forma de dictadura, la no discriminación arbitraria de todas las formas de vida diversa, sí, y por supuesto el tema del cambio climático, entre otros. Pero, insisto, yo no me quiero quedar ahí. Creo que es el momento de preguntarnos todos, cada uno de los partidos, y antes de decir, oye, vamos a seguir juntos como por osmosis, yo creo que todos tenemos que hacer una introspección profunda de qué pasó, qué fallamos y cómo nos vemos para adelante en este nuevo ciclo. Insisto, acá vivimos un cambio de ciclo, es una nueva transición con muchas demandas sociales que no se van a agotar al gobierno de Boric, por 2 razones, Álvaro. Primero, porque Gabriel Boric, el presidente electo, tiene una propuesta muy maximalista, ha sobrevendido expectativas que no va a poder honrar, ¿ya? Y otras reformas van a quedar a mitad de camino, por lo tanto esta demanda va a estar ahí. La pregunta es cómo vamos a responder nosotros, siempre con statu quo o con un reformismo decidido, social, con un sueño en materia educacional, con un sueño en materia de reforma al Estado para que llegue a las personas de manera digna y no como ocurre hoy día. Le doy firmado que eso no lo va a hacer Gabriel Boric. Entonces hay temas, y creo que lo importante es que discutamos esos temas con Alquira Bomira, con mirada de futuro, pensando en Chile y pensando en cómo vamos a sacar al Frente Amplio 4 años más. Usted planteaba esto, que es el momento de preguntarse por el camino propio, reconstruir nuestra identidad. ¿Qué quiere decir con eso, el camino propio? Me refiero específicamente en el caso de Bópoli, y es una postura personal mía, parte de lo que tendremos que discutir. Bópoli nace como un proyecto político que venía a oxigenar a la centro derecha. Juventud, liberalismo, justicia social, algo nuevo, algo fresco, ¿no? Y en el camino, en parte porque fuimos gobierno, y en parte porque fuimos quizás como el que más, muy leales al gobierno del presidente Piñera, y eso creo que siempre hay que hacerlo así. Esa agenda se quedó un poquito en el congelador, naturalmente. Y mi punto es que es tiempo de retomar esos principios fundacionales, que son básicamente la libertad en un sentido amplio, ¿ya? No simplemente discursivo, sino que hacer la carne. Y la libertad, como nosotros la entendemos, tiene una fuerte componente de justicia social. Nuestro liberalismo es social, porque lo que nosotros creemos es en que las personas, lo más valioso es que las personas sean los autores de sus proyectos de vida, y esos proyectos de vida no solo requieren ser tolerados, sino que requieren ser aplaudidos y reconocidos. ¿Pero el camino propio tiene que ver con ir con otros partidos hacia el centro, por ejemplo? No, el camino propio tiene que ver, Álvaro, con, primero, partir del diagnóstico que acá hay un cambio de era. Yo lo dije tantas veces, acá vamos, si teníamos dudas de cuándo se ha acabado la transición, ahora no debería caber ninguna duda, y de hecho empezamos una nueva transición, un nuevo ciclo, y eso nos interpela a todos respecto a, uno, ¿cuáles son los principios fundacionales que tú quieres reivindicar? Los que tenemos, queremos ampliarlo, queremos cambiarlo. 2, ¿cuáles son tus metas? 3, ¿con quién vas a construir? ¿Con quién vas a trabajar? Son preguntas abiertas, yo no tengo la respuesta. La invitación es simplemente a discutir, pero en el caso mío, insisto, creo que liberalismo social, reconocimiento y evaluación de los proyectos de vida, y eso implica darle a las personas oportunidades. Ahí está el reformismo social. Sí. A igualar la cancha
Y eso es justicia social desde nuestras ideas de libertad. Estas ideas, estos planteamientos que está haciendo ahora, ¿los podría hacer desde la presidencia del partido o usted descarta eso? No, yo como dije, eso fue un trascendido, no sé, una especulación de prensa. Y la verdad es que yo jamás he pensado postularme a la presidencia del partido. De hecho, como decía en la entrevista La Tercera, creo que en este cambio de ciclo a mí me encantaría que la dirigencia del partido estuviera encabezada por mujeres. Nos hace falta mujeres, más mujeres visibles que sean activas en política. Y rostros nuevos, de todas maneras rostros nuevos para ser y parecer. Mire, acá una elección creo que es importante, lo vimos en la segunda vuelta, es que todos los candidatos apelaron al centro, a la moderación, y está muy bien, y ojalá esa segunda parte en el caso del presidente electo Boric se mantenga. Pero creo que hablar de centro hay que ser y parecer, esto no se imposta, no es una campaña de marketing, uno tiene que hacerlo siempre, y creo que es parte de la clave que nosotros tenemos que construir, de ahí la importancia de la palabra centro-derecha. Y por eso que el proyecto de centro-derecha es distinto, separado del de José Antonio Kast, que es un proyecto de derecha más conservadora, más dura, más tradicional, el cual, de hecho, él mismo ha hablado muchas veces de la centro-derecha o de parte de ella como la derecha cobarde, la derecha light. A mí me parece muy legítimo y muy bueno que haya proyectos como el de José Antonio Kast. Pero no hay que confundir las cosas. No ve forma de que estén todos juntos, Chile Vamos más republicanos. Es que compartimos miradas, al menos yo, y por eso volvemos al punto inicial de esta conversación, y mi voto por ninguno de los dos, ni por Boric ni por Kast. Hay diferencias muy profundas. No son simples accidentes. La visión de país, la visión de cambio. ¿Ah? Sí, de nuevo, o sea, probablemente, y los analistas lo harán mejor que yo en esto, parte del fracaso y de la derrota importante que tuvo la candidatura de José Antonio Kast, pues si usted revisa su programa, ahí no hay ningún cambio de fondo. No hay nada, no había programa. Y yo me vuelvo a preguntar, quienes abogamos por la seriedad, por una mirada de futuro reformista, ¿es razonable que en una elección presidencial no haya programa? Usted me dirá si los programas no los lee nadie, pero ¿sabe lo que pasa? Que los programas reflejan un sueño, dónde uno visualiza Chile, cuál es la hoja de ruta que quiere construir, cuáles son las prioridades, con qué comienza, con qué sigue, y además un hábitat de equipos de trabajo que son los que le permiten a usted gobernar. Entonces, no es menor no tener programa y no tener un programa reformista con sueño de futuro para Chile. Pero pensando en el futuro, no hay forma de unir a estos dos bloques. Es que yo creo que son completamente separados. Son distintos. Sí, son distintos. Y es muy legítimo que así sea. No tiene nada de malo. Vamos, Ignacio, ya es un bloque en términos políticos superado por el tiempo que tiene que reformularse, tiene que ser distinto a lo que conocemos hasta ahora. Absolutamente tiene que reformularse. De nuevo, las derrotas, y esta fue una gamotera, una paliza, y el cambio de siglo que vivimos nos obliga a todos a preguntarnos, a hacer una reflexión honesta, profunda, de cómo nos vemos. Cada partido tiene que hacer eso, y no solo la centro-derecha, la centro-izquierda también. ¿Dónde queremos estar? Y a partir de ahí usted puede construir, bueno, ¿con quién camino juntos? ¿Va a ser la misma coalición? ¿Va a ser distinta? ¿Vamos a acordar ciertos principios comunes, importantes, cierto reformismo común? Creo que esas son las preguntas que hacer, pero sería un grave error seguir pegado como por osmosis, porque siempre ha sido así. El siempre ha sido así, es momento de cambiarlo. Eso es el statu quo. Creo que lo que nos convoca es desafiar el statu quo y hacer creíble ese desafío al statu quo. A propósito de la diferencia, ¿usted cree que otro candidato de derecha, Sichel, por ejemplo, usted mismo, si hubiese ganado la primaria, habría evitado esta paliza de 11 puntos? Es súper difícil, es muy buena tu pregunta, es muy difícil especular, porque yo creo que José Antonio Kast, con todas las diferencias que yo tengo con él, de su mirada de futuro para Chile, tiene dos cosas muy notables que hizo. Primero, hizo la pega de construir su partido. ¿Ya? Eso no es fácil, eso es un liderazgo y una pega en terreno que es bien notable, de la cual, entre paréntesis, tenemos mucho que aprender, porque él hizo esa pega. Y segundo, le tocó encarnar como el que más el rechazo a la violencia que se instaló en Chile. ¿Ya? Se le juntaron los astros, vino la conmemoración del 18 de octubre, y él además estaba fuera del gobierno de Piñera, era una opositora a Piñera. Entonces, creo que confluyeron varias cosas, pero que son coyunturales para que él tuviera la primera opción. Y en materia de violencia, creo que todos concordamos, siempre lo hemos dicho, que acá hay que rechazar, condenar y sancionar con mucha fuerza, porque la verdad es que esto es la base del orden y la paz, y el uso del monopolio legítimo de la fuerza que tiene el Estado, es la base del Estado de Derecho y la base de la democracia, nunca perderse ahí. Pero convengamos que la seguridad y el orden no basta. Es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Y acá lo que hizo perder la elección, y esta es la lección o la enseñanza que deberíamos sacar, es que acá sin un proyecto reformista,
que se adapte, que evolucione en lugar de involucionar a esta nueva era, a este nuevo ciclo, a las nuevas generaciones, que van a ser los que van a definir las elecciones mañana. Esos son los electores del mañana, a lo que ellos demandan, que son cambios. Y nuestra oferta tiene que ser cambios, sí, con decisión, sí, pero bien hechos y con nuestros ideales. Creo que esa es la clave. Le voy a preguntar, aunque en su respuesta anterior me queda claro, si Kast es el líder de la oposición. Me va a decir que no. ¿Quién es el líder entonces? No lo sé, fíjate, no lo sé. Creo que de nuevo este es un proceso, la derrota estuvo ahí hace pocos días. Este es un proceso, y los procesos requieren discutir honestamente qué pasó, cuáles son las identidades de los distintos partidos, cuáles son los objetivos que tienen y cómo vamos a caminar juntos eventualmente el día de mañana y con quiénes. Entonces creo que esa discusión va a ir definiendo los liderazgos al menos a mí lo que me representa y me convoca, que es una centro derecha moderna, reformista, democrática, que conecte con los jóvenes, con las mujeres, con temas tan importantes como el cambio climático, no como una bandera de marketing, sino que de fondo, porque es un tema profundo y en el cual Chile tiene profunda oportunidad. Mira, te doy un ejemplo importante que ilustra desde el área que a mí me convoca, que es la economía, que me gusta mucho, es mi profesión. ¿Dónde pueden estar las diferencias? Allí donde la izquierda ha metido este eslogan de que Chile es una economía extractivista, que poco menos que tenemos que cerrar la producción de cobre, plantean algunos más radicales. Yo diría, ¿cómo desde nuestra idea nosotros somos capaces de transformar eso en algo positivo? En decir, mira, el mundo enfrenta su mayor desafío en la historia, que es el cambio climático, y Chile con eso tiene su mayor oportunidad. Y en el centro de esa oportunidad está la minería. Está el cobre, está el litio, están complementados con ello las energías renovables, el hidrógeno verde. ¿Cómo hacemos de esto un paquete virtuoso en el cual, digamos, esta es la contribución de Chile al cambio climático, con nuestros recursos naturales? Entonces, tú giras el eje de esta cuestión peyorativa, denostada, del extractivismo que ha instalado la izquierda, transformemos en algo positivo, que sea pro inversión, pro crecimiento, pro economía, pro soñar un país del futuro en el cual tenemos tremendas oportunidades. Sí. ¿Se ve como candidato en 4 años más? Mire, como decía la tercera hoy día, yo no estoy en eso, yo no ando buscando cargo, yo sé que todos los políticos dicen lo mismo, sí. Pero de verdad yo le digo con mucha honestidad, a mí lo que siempre me ha apasionado, me encanta, son las ideas y las políticas públicas. Yo tengo así como una obsesión por esta mirada más larga, por cómo construimos una hoja de ruta reformista pero seria, sin vender la pomada. Y yo voy a seguir en eso, y quiero apoyar y empujar todo lo que pueda, desde el rol que tenga, a mi partido, Evópoli, para profundizar en aquello, y por supuesto, como le decía antes, para tener también esta mirada que haga mucha carne en nuestros principios fundacionales de libertad con justicia social, que son dos cuestiones que a mi juicio van de la mano. Cortito, ¿Sichel tiene que estar acá en este bloque porque Desbordes lo quiere fuera? Yo, como decía la tercera nuevamente, creo que este es un momento de mucha humildad. Aquí yo no vine a este programa a la noche de los cuchillos largos. Me carga esa cuestión. Me cargan las peleas, las sacadas de ojos. Las personas que nos escuchan están chatas de esa cuestión, ¿ya? Creo que acá nadie sobra en aquellos que quieren construir una centro derecha moderna y de cambio reformista. Sebastián Sichel fue el candidato de Chile Vamos. Ganó la primaria legítimamente, por paliza. Por paliza. No le fue bien en la primera vuelta. Pero yo me pregunto, si todo Chile Vamos estuvo tras de él, si tuvo la votación que tuvo, de la noche a la mañana alguien como que lo va a excluir porque fue tibio con José Antonio Kast. Eso es quedarse en el pasado, salgamos de ahí, si esto ya fue. Y acá nadie sobra para poder construir un relato moderno que interpela a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a las mujeres, y que haga cambios profundos, porque esta demanda de cambios va a seguir ahí. Hay que evolucionar en lugar de involucionar, y quienes que puedan aportar a ellos son todos bienvenidos, creo yo. ¿Y la DC? La DC es parte de otro bloque. Pero que no se ve en este gobierno, digamos. Claro, parte de otro bloque. Yo aquí no tengo una bola de cristal de qué le va a pasar, pero yo sí creo que en este nuevo ciclo va a haber una reconfiguración bastante profunda de los distintos actores políticos que tienen que reinventarse, tienen que escrutar qué les pasó, cuál es el sueño que le van a ofrecer a Chile y con quiénes van a caminar. Entonces yo creo que acá hay una discusión muy rica que se viene, que no hay tiempo que perder para poder hacerla, pero lo que yo estoy seguro, que haciendo lo mismo de siempre, con los mismos de siempre, sin reformas, defendiendo el statu quo, la verdad es que tú le estás entregando la cancha al adversario. Eso es fatal para la aspiración de ser gobierno, y al menos a mí lo que me interpela es una centro derecha moderna, reformista, democrática, que mire para adelante y que tenga ambición de ser gobierno y sacar al Frente Amplio en 4 años más. A propósito de eso, ¿cómo ha visto la primera semana de Gabriel Boric como presidente electo? Lo que ha dicho, lo que ha hecho, las primeras definiciones. Lo he visto muy bien, lo he visto muy republicano,
y yo creo que eso es algo muy bienvenido. El republicanismo, el sentido profundo, el respeto de las instituciones, de los códigos, que a veces algunos se mofan, es tremendamente importante porque aglutina, da tranquilidad, da esperanza, y espero que el tono que tuvo Gabriel Boric como candidato en la segunda parte de la campaña, en la segunda vuelta, ese tono de mayor moderación, sea el que prime en el Gabriel Boric como presidente electo, lo que de alguna manera estamos viendo, y sobre todo en el Gabriel Boric como presidente en ejercicio. Creo que acá uno de los desafíos principales que él tiene es moderar las expectativas que él ha sobrevendido. La verdad es que tenemos un programa de gobierno muy maximalista, que digámoslo con claridad no va a poder cumplir con aquellas cosas o con todas aquellas cosas que prometió, y eso va a generar frustración. Entonces acá priorizar, ordenar, decir qué va primero, cómo, reconocer que el realismo siempre con renuncia es algo muy importante. Y la segunda cosa, Álvaro, que a mí me parece quizás un poquito ilusorio, pero me parecería una gran señal para Chile, el momento en que la economía, yo lo dije tantas veces, se vienen años súper difíciles. Me decían, no, que la campaña del terror, oye, que los retiros no va a pasar nada. Bueno, estamos viendo las consecuencias, las vamos a sufrir, y esto tiene efecto en las personas comunes y corrientes, en los pymes, en los emprendedores. Yo creo que hoy día Gabriel Boric sabe que va a tener un escenario económico complejo. Parte de ese escenario económico complejo está alimentado por la incertidumbre. Todo lo que puede hacer el presidente Boric para limitar la incertidumbre es algo positivo para que Chile despegue y el crecimiento no se resienta. Y en esa materia, me parece a mí que un reconocimiento, aunque sea velado, de que parte del momento económico en que estamos es responsabilidad del Frente Amplio por haber impulsado proyectos inconstitucionales que generan incertidumbre, como los retiros, que además generan una incertidumbre y problemas en el mercado de capitales que estamos viendo hoy día, con menos acceso a los créditos hipotecarios, menos créditos a las empresas. Todo eso tiene efecto en la economía real. Una suerte de reconocimiento de que son corresponsables de esto. Me parece importante porque es una garantía que no se va a volver a repetir. Y eso cierra la puerta de la incertidumbre. Lo mismo con la reforma tributaria. Si uno abandona el maximalismo de decir, oye, no, si es que aquí basta la mera voluntad para recaudar 5 puntos del PIB, y en realidad tenemos una discusión honesta para hacer lo siguiente, yo estoy convencido que se puede. Un pacto tributario que al mismo tiempo que recaude más, que genere una gradualidad de esa recaudación en el tiempo, diga, ¿sabes qué? También necesitamos reglas claras para la inversión, porque sin inversión no hay crecimiento. Entonces, ¿qué tal si rayamos una cancha, un pacto tributario que al mismo tiempo que recaude, diga, ¿saben qué, señores empresarios pequeños, medianos y grandes? Acá las reglas del juego van a estar claras por los próximos X años, 10, 15 años, en lugar de que cada gobierno que llega haga su propia reforma tributaria, lo cual es fatal. Bueno, Giorgio Jackson dijo recién que debería ser cuanto antes la reforma tributaria, incluso antes del plebiscito de salida, no, el primer semestre, digamos. Pero yo hago una diferencia entre reforma tributaria y pacto tributario. El pacto tributario me parece mucho más ambicioso y parece más constructivo de cara al bajo ciclo económico que viene. Porque le insisto, acá hay que recaudar más, sin duda. Yo no tengo ninguna duda. Yo lo propuse cuando era candidato. Porque tenemos una pesada mochila fiscal que hay que pagar y porque indudablemente tenemos reformas sociales que financiar. Y acá la seriedad manda que los gastos permanentes tienen que financiarse con ingresos permanentes. En eso no tengo una opinión distinta. Tengo discrepancias con la gradualidad, se puede conversar, pero sobre todo tengo discrepancias con que cada gobierno esté cambiando las reglas tributarias cada 4 años. Eso es fatal para dar certezas. ¿Qué tal si nos sentamos de buena fe y decimos, señores, acá hay que recaudar 5 puntos más, ya, ¿en cuántos años? Pero ¿sabes qué? También demos incentivo a la inversión, porque la necesitamos, y sobre todo demos estabilidad en las reglas del juego, porque no puede ser que con cada gobierno haya incertidumbre respecto a cuál va a ser el régimen tributario para la minería, para la pequeña, para la gran empresa. Cerrémoslo una vez por todas, creo que eso permite conjugar lo mejor de los mundos, recaudación, pero también claridad en las reglas del juego para garantizar mejor inversión. Nos queda un minuto. Si usted tuviera que sintetizar su mayor aprehensión, su mayor cuestionamiento al programa de apruebo dignidad, ¿qué diría? El maximalismo que tiene muchas cosas, mucha oferta, sobrevende expectativas y es muy complicado jugar con las expectativas porque las personas de buena fe las compran, las toman, se hacen sus sueños y cuando esas expectativas no se honran, es como un globo que explota, se frustran, hay frustración, hay rabia y desencanto. Es lo que ha pasado en Chile en los últimos años, por ausencia de grandes reformas. Eso es lo primero. Y lo segundo, ese maximalismo me parece que está cruzado muchas veces con mucho voluntarismo. Esta idea de pensar que basta la mera voluntad para que las cosas ocurran, que aquel que no las hace cuando es gobierno es porque es malvado, porque no tuvo la voluntad, no quiso apretar el botón de la luz para que la luz se prendiera. Pero la verdad es que cuando uno es gobierno las cosas son bastante más difíciles. No es llegar y abrir la llave del agua y que salga el agua, o prender la luz y apretar el botón de la luz y que se prenda la luz. Uno enfrenta restricciones.
presupuestarias, políticas, grupos de presión, grupos de interés. ¿Te fijas? Entonces, creo que, nuevamente, el realismo es básico en política y ese realismo te obliga a priorizar, no ser maximalista y sobre todo a abandonar el voluntarismo, el buenismo, porque otra cosa es con guitarra. Sí, de los nombres que se han dado, ¿cuál le gustaría, ministro de Hacienda o ministra? No sé cuáles son los nombres. Porque Andrea Repeto, Roberto Saller. Bueno, creo que Andrea Repeto sería una excelente ministra, excelente, pero entiendo que ella ha preferido mantenerse en la academia, es lo que yo leí en la prensa, colega mía, Andrea. Roberto Saller, también una persona de amplia trayectoria, pero Engels. Prefiero no opinar de ahí. Creo que esas son las decisiones del presidente electo, y que sin duda son importantes porque marcan un sello, dan una señal. ¿Ah? Y toda la discusión que se llama en materia del ministro de Hacienda, fíjese usted que se cruza por algo que recién conversamos. Yo estoy seguro que el presidente electo Boric lo tiene claro. Cómo limitar la incertidumbre que hoy día afecta a Chile en distintos planos y de las cuales ellos son corresponsables por haber impulsado proyectos inconstitucionales, los retiros que afectan al mercado de capitales, etcétera. ¿Cómo dar señales? La tributaria creo que es una señal importante. Si usted dijera, mire, ¿sabe qué? En vez de que sean los 3 primeros meses, como usted me ha señalado, los X primeros meses, sí, nos vamos a dar un tiempo para tener un pacto. Señores inversionistas, vamos a recaudar más, pero les queremos rayar la cancha de estabilidad las reglas del juego por los próximos 10, 15 años. Les vamos a decir, no se las vamos a cambiar a cada rato, porque lo que vimos en la pandemia es que todas las propuestas inconstitucionales, por cierto, de cambios tributarios vinieron del Frente Amplio. Uno no puede gobernar así. Si esto no es broma, no es leseo. Hay que ser un poquito más serio. Entonces, recaudemos más, ok, pero fijemos el rayado cancha y le decimos a los inversionistas, mira, estas son las reglas de Chile para los próximos 10, 15 años, vengan para acá. ¿Ya? En materia constitucional, me parece que el presidente electo tiene un rol muy importante que jugar para que la constitución que tengamos sea representativa razonablemente de todos, no sea un programa de gobierno, lo he dicho, sí, ni de izquierda ni de derecha, sino que algo que nos representa a todos y que también dé un horizonte de certeza y las reglas fundamentales, que son la constitucional, por las próximas 3, 4 décadas. Eso sería, creo, muy valioso. Bien, Ignacio Briones, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas Mesa de análisis para desmenuzar cómo ha sido esta primera semana de Gabriel Boric como presidente electo. Saludamos a Cristian Bofill, Alfredo Yuñat, Gonzalo Miller, ¿cómo están? ¿Cómo están, Álvaro? Muy bien, gracias. Días. Comencemos con Alfredo Yuñat. ¿Cómo has visto la primera semana de Boric como presidente electo? Sí, no sin antes lamentar que María Pía no esté con nosotros, no está, sí, para que no se crea que esto es un panel deliberadamente masculino. Fuera la aclaración, sí. No, mira, yo he visto una semana muy interesante desde que el presidente Boric ganó la elección, es el presidente electo, como se dice. Pero miren, yo me he hecho una opinión cada vez más clara, consultando la prensa internacional sobre cómo están viendo tanto la elección presidencial chilena que acaba de tener lugar, como a la figura de Gabriel Boric. Yo ahí noto un enorme contraste, ¿eh? Acá en Chile, la derecha chilena lo califica todavía como un candidato extremista, como un candidato ultra, digámoslo así. ¿Por qué? Porque se situaba en un extremo de la oferta general de candidaturas presidenciales y que se habría producido, según el parecer de no pocos en el mundo de la derecha, una simetría con la candidatura de José Antonio Kast. Pues bien, lo que yo leo en la prensa internacional, por ejemplo, es que en el The Guardian británico, Boric es visto como un socialdemócrata y es calificado como un presidente socialdemócrata. Martin Wolf, hoy día, el famoso y legendario periodista norteamericano, hoy día ve en Boric la posibilidad o la oportunidad para crear una sociedad socialdemócrata estable, próspera y equitativa. Pero al mismo tiempo aquí hay varias preguntas que hacerse. Es decir, aquí, socialdemócratas, gobernantes, hay muchos en el mundo. Pero no veo en todos el mismo discurso de interés y curiosidad como el que uno observa a propósito de Boric. Y eso ya no solamente tiene que ver con la edad. Existe mal que mal hoy día Olaf Scholz en Alemania, Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, pero la curiosidad está instalada sobre Gabriel Boric. ¿Y por qué? Porque, desde mi punto de vista, estamos en el umbral de iniciar un verdadero laboratorio político. Yo creo que aquí se viene una fase, un gobierno de experimentación, que no necesariamente es una cosa irresponsable o al ojímetro. Es
un laboratorio, Chile ha sido varias veces, hecho sea de paso, fue laboratorio político del gobierno Frei Montalva, fue laboratorio político del gobierno de Salvador Allende, fue el laboratorio político la dictadura de Pinochet. No es primera vez, por lo tanto, en nuestra historia corta que Chile ensaya un laboratorio político y en donde lo que va a estar en juego es redefinir lo que cabe entender por socialdemocracia, en este caso liderada por Gabriel Boric. No, es una fase muy interesante y que la están viendo muy bien en la prensa extranjera. ¿Gonzalo Vila? Sí, yo comparto en parte lo que dice Alfredo. Es notable que como la palabra socialdemocracia se ha transformado en un mantra político positivo, siendo que era impronunciable hace 6 meses. Era impronunciable, o sea, no, que un candidato de izquierda se definiera como socialdemócrata era prácticamente una traición. Hoy día se aspira a hacerlo y bien, porque yo creo que esta semana estuvo marcada por 2 cosas, creo yo. Una, porque los que ganan tienen que entender por qué ganaron. Yo creo que es una de las claves. No basta ganar, ¿no? Tienen que entender por qué ganaron, dónde se produce el quiebre, dónde se pasa de 26 a 55. Y yo creo que tiene que ver mucho con lo que decía Alfredo, con estas nuevas variantes, ¿no? Ser más socialdemócrata, estar más abierto a los cambios, ir dejando de lado las posiciones más de izquierda, más radicales. Y por otro lado, ¿por qué se perdió? Que ha sido la discusión que se ha producido un poco en la derecha, en la centro-derecha, parte de esa discusión en la que trajo una de las voces, ¿no? Ignacio Briones. Y lo mismo ocurre con José Antonio Kast, que ya habló en la semana, y todos van a empezar a ver por qué, dónde se sitúa la derrota. Yo creo que eso debería ser de lo más importante de esta semana, es decir, cada uno entender qué le pasó y empezar a dejar atrás la elección y hacia lo que viene. Y en eso yo creo que hay 2 señales que van a ser importantes para todos, ¿no? Para los ciudadanos. Que una depende 100% de Gabriel Boric, que es su gabinete. Sobre todo porque un presidente solo tiene una vez la oportunidad de diseñar un gabinete con ese diseño original, como le gustaría que fuera. Todos los demás cambios que vengan hacia adelante van a ser porque pasó algo, ¿no? Se cayó un ministro, hay un gran problema, algo pasó. Solamente esta vez va a tener ese diseño original. Y lo segundo, hay un recambio en la directiva de la Convención Constitucional. La Convención Constitucional hasta ahora ha sido gobernada por Elisa Loncón y Jaime Baza, es decir, por el colectivo socialista, el Frente Amplio y los pueblos originarios. Constituyeron mayoría para gobernar la Convención. La Convención va a entrar en su proceso más crítico, que es la de la redacción de la Constitución, a partir de enero. ¿Y quién va a gobernar ahí? Yo creo que va a ser una clave. Ahí de los 3 candidatos, hay uno que a mí me llama mucho la atención porque puede ser un punto de equilibrio, que es Montero, socialista. Hay una conversación muy estrecha. ¿Por qué? Porque los socialistas son parte de la gobernanza actual de la Convención, no están fuera. A pesar de que Jaime Baza y Elisa Loncón han sido más visibles, por lo tanto sería una mantención de lo mismo, pero con un equilibrio, es decir, Frente Amplio estaría en la moneda abiertamente y los socialistas estarían en la convención en este pacto de accionistas, ¿no? Entre socialistas y pueblo originario. Sí, Cristina Dorador, hay que decirlo, Patricia Politzer, son los otros nombres que se dan. Cristian Bofill, ¿cómo leer las primeras señales, las primeras declaraciones? A propósito de la convención, dijo, no quiero una convención partisana. Sí. Primero yo creo que la prensa internacional siempre ha mirado con bastante simpatía el Guardian, que tiene una orientación bastante clara, digamos, a Gabriel Boric. Es bien importante lo que dice Martin Wolf. Martin Wolf es el principal columnista del Financial Times, que es el diario económico más importante del mundo, digamos, es un diario global, está en Inglaterra, pero es un diario global. Yo definiría lo que está pasando ahora como un compás de espera, y de las propias declaraciones en la entrevista que da Martin Wolf se puede desprender eso. Nosotros hemos tenido 3 etapas. Tuvimos una etapa de la primera vuelta donde Gabriel Boric tuvo un discurso bastante radical, tuvimos una elección en la cual él en la segunda vuelta supo moderarse, supo plantearse como un candidato de todos los chilenos, conquistar una base bastante grande, sobre todo en el mundo de los jóvenes y de las mujeres. Yo creo que en gran parte por el ideario de José Antonio Kast, que era muy opuesto a eso, y yo creo que parte de los votos de Boric se deben más bien a una oposición a José Antonio Kast. Y creo que estamos en una tercera etapa que yo definiría como compás de espera. El presidente electo, después de ser elegido, hizo un discurso en el cual acentuó los aspectos moderados, ha dado declaraciones como que quiere una convención no partisana, participó en un ritual republicano con el presidente electo, y sin embargo yo estoy con
con lo que dice Gonzalo, de que aquí lo que viene lo vamos a saber a partir de las señales que dé él con el gabinete. Y hoy día le escuchaba, no sé, en alguna parte decir que nunca se había visto que los ministros se anticiparan. Yo creo que eso está muy relacionado con que nunca habíamos tenido tanta incertidumbre quiénes van a ser los ministros. Que se conocieran ante el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda y otros ministros. Nosotros cuando ganó Elwin sabíamos perfectamente que iba a ser Foxley, cuando ganó Frey también había lo mismo, con Lagos estaba claro que Lagos hizo un consejo de gabinete. ¿Qué? Lagos hizo un consejo de gabinete en enero, ¿verdad?, en la Biblioteca Nacional. Por eso, por lo tanto, yo creo que esa señal es la señal que se están esperando. Estamos en compás de espera. Hay una expectativa muy grande del país. Eso muchas veces puede jugar en contra. Cuando las expectativas son muy grandes, digamos, las decepciones también lo son. Del elenco que se estaba barajando para ministro de Hacienda, más bien lo barajaba la prensa, pero a través de conversaciones y filtraciones con el equipo de Boric, hoy día ya tenemos una segunda baja de creerle a Eduardo Engel lo que él dice en el Mercurio. Andrea Repetto ya no va a ser. Eduardo Engel dice que él cree que ser ministro de Hacienda requiere sobre todo concentrarse en convencer a los demás de sacar adelante acuerdos, y yo estoy de acuerdo con él que él, siendo un gran economista, no es una persona cuyas principales aptitudes estén en hacer el juego político de convencer. Más bien él es un técnico de primer nivel, profesor de Yale. Por tanto, yo insisto en que todavía no sabemos lo que va a pasar, y creo que la primera señal va a ser esa. La segunda va a ser la elección de la Cámara, que es en la primera semana de enero, pero hasta ahora las señales que ha dado el presidente electo son más bien en el sentido de reafirmar su discurso de segunda vuelta. Ahora, A convengamos... propósito, solamente quería decirlo, de Repetto, hay voces que dicen que sigue en carrera, que también podría ser una declaración un poco una antimufa. Bueno, es que es muy curioso, existe gente, lo estamos viendo ahora, son muy pocas, yo he conocido a muy pocas, que cuando dicen que no quieren un cargo están diciendo la verdad. Son poquísimas, existen, pero son muy pocos. A mí me da la impresión de que Andrea Repetto ha sido bien consistente en eso. Lo fue con su participación en un segundo plano en el Consejo Externo. No sé cuán sincero puede ser Eduardo Engel, tiendo a creerle, porque fue muy tajante. Generalmente la gente dice, como han dicho varios, mire, yo la verdad es que no es lo que yo estoy buscando, pero si el país lo necesita, si el presidente cree que me necesita, yo estoy disponible. Por el país. Alfredo Llinat, las señales de moderación que entregó Gabriel Boric hacia la segunda vuelta, uno se pregunta, ¿cuál va a ser el que va a gobernar? ¿El Boric de primera o de segunda? ¿Y cómo se arma el gabinete? ¿Cuál es la visión que tenéis? Sí, no resisto en todo caso, antes de responder a eso, de que no me deja de asombrar esta capacidad de ciertas personas de renunciar por los diarios al cargo de ministro. A lo que no le han ofrecido. Nadie se lo ha ofrecido. Es decir, eso llevó realmente... Me impresiona. Tú sabes que hay una anécdota de eso, de un presidente de otro país extranjero, que había un político que quería mucho ser ministro y le fue a preguntar al presidente, sí, oye, ¿qué hago? Todos me están preguntando, yo quiero ser ministro. Y el presidente, que era muy zorro, le dice, diga lo siguiente, que yo le ofrecí el cargo y usted no lo quiso. y ahí lo mató. Pero bueno, mira, en tu pregunta, Álvaro, mía, yo agregaría una cuarta fase a las que mencionaba Cristian, y la cuarta fase fue la primera, fue la de la primaria, porque el candidato Boric de la primaria ya era distinto al candidato Boric de la primera vuelta, evidentemente que es un candidato distinto a la segunda, y hoy día que estamos en víspera de presenciar el nacimiento de un nuevo gabinete, evidentemente que es otra fase, pero hay una historia en esto. Hoy día Giorgio Jackson, en una entrevista en el Mercurio, rechazaba los términos de tu pregunta, Álvaro. Es decir, él decía que él discrepa con que las comisiones de Gabriel Boric se hayan moderado entre la primera y la segunda vuelta, y yo aquí construiría toda la historia, digamos, es decir, desde la primaria, en donde se le habla a otros públicos, no se le habla a todo Chile ahí, se le habla al público de la primaria, que es un público fundamentalmente de izquierdas. Si uno ve la totalidad del periodo,
vale decir 5 o 6 meses, efectivamente que el discurso de Gabriel Boric ha mutado. Probablemente no soy quien en decir que sus convicciones se han debilitado o siguen siendo las mismas. Yo le creo a las personas por principio, digamos, y en la buena fe, y no tengo ninguna duda sobre las convicciones de Gabriel Boric. Pero el hecho es que, a lo que uno está expuesto, lo que uno ve, lo que uno escucha y lo que uno lee, es un candidato diferente, que creo que es la razón por la cual ganó la elección. A mí me parece que esta elección no se ganaba por la izquierda, se ganaba de la forma en que se hizo. Y bueno, y ahora el candidato Boric está enfrentado a una enorme complejidad, que al mismo tiempo un enorme privilegio, como lo dice Gonzalo. Estos son los momentos en donde los presidentes efectivamente diseñan el gabinete ideal, lo que realmente quiere el presidente, porque de todo lo que viene después son cambios por necesidad, cualesquiera sea el origen de la necesidad. Y esa es la razón por la cual efectivamente está todo el mundo expectante de conocer el futuro gabinete y especialmente algunas carteras clave, y especialmente además la amplitud del gabinete, cuántos partidos se van a incorporar, si a Prueba de Dignidad se expande o no, bajo qué términos, en qué condiciones, cuáles son las condiciones que van a afectar a los distintos eventuales nuevos partidos o socios de este pacto, cosas de ese tipo, digamos. ¿Ah? Sí. Y también lo generacional, ojo, porque ya hay voces de Prueba de Dignidad que resienten un poco esto. Que en el fondo, claro, es el presidente, la gente de su edad, sus contemporáneos, básicamente los que han manejado esto hasta ahora. ¿Cuánto puede influir eso en la conformación de un gabinete, Gonzalo? Que yo creo que para abrir un nuevo ciclo son muy relevantes las señales en ese sentido. O sea, que realmente hay algo nuevo, ¿no? Y muchos de los nombres, por muy capaces que aparezcan, se ha mencionado, por ejemplo, el nombre de Carlos Montes, también como ministro del Interior. Claro, que también se descartó. No cuadra, también siguió la lógica de autodescartarse, pero no cuadraría tanto con el ciclo de lo nuevo ni con el ciclo de lo generacional, que fueron dos de las variables. Pero si uno se pregunta, dice, bueno, Gabriel Boric está operando de alguna manera. Ya está operando. O sea, esta misma discusión sobre que Apruebo Dignidad no va a ser la coalición de gobierno, ya un hecho, no va a ser la coalición de gobierno, sino que está buscando una nueva coalición. Eso es inédito. No lo habíamos visto hasta ahora nunca en un candidato presidencial que ganara con una coalición y la modificara. Bueno, tiene que ver también con que en primera vuelta obtuvo 26% y obtuvo 55% en segundo. O sea, hay un cambio de escenario que es muy importante y él tiene que incorporar. Bueno, es propio desde los gobiernos parlamentarios formar mayorías posteriores, siempre y cuando no se tenga una mayoría propia. Entonces, el reconocimiento en tácito es un poco ese, ¿no? Se tiene una mayoría propia en el Parlamento o una mayoría propia que lo haya votado directamente. Yo creo que ahí, Gabriel Boric, además, porque si hay algo que lo hizo muy rígido, creo yo, en la primera vuelta, y estoy de acuerdo con Alfredo cuando decía, el Boric de primaria era más parecido al de segunda vuelta que el de la primera vuelta, ¿no? Eso es su contraste. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, las reacciones de Daniel Jadwe. Daniel Jadwe demostró profunda molestia, ¿no?, por esta amplitud. ¿Por qué se va a abrir? Claro, porque una manera que uno tiene de licuar a un socio, ¿no?, es ampliando la oferta, o sea, teniendo más partidos que ingresan, y por lo tanto, si Apruebo Dignidad fuera el gobierno, como Apruebo Dignidad, obviamente el Partido Comunista hubiera aspirado a tener una posición muy dominante en ese gabinete. Porque es la que tiene parlamentariamente en Apruebo Dignidad. Pero si ingresan nuevos actores, ya esa posición dominante empieza a licuarse, ¿no? Empieza a disminuirse. Y yo creo que esa es una de las tensiones que está y que va a haber Gabriel Boric. Yo, por las pocas señales que hemos recibido hasta ahora, pero por lo consistente de ella, creo yo que él aspira a ser un presidente más cercano al de segunda vuelta que al de primera. Sí. Pero en eso no va a ser gratis tampoco, porque una cosa es que hay algunos amigos que se queden callados 30 días en la segunda vuelta y otras que le digan, mire, sabe que usted tiene una expectativa respecto a este gobierno que no se van a cumplir. Sí. De Apruebo Dignidad, lo que se ha dicho técnicamente los partidos es que aceptarían eventualmente funcionarios, ministros de otros partidos, pero que el bloque mismo no se tocaría, que seguirían siendo los mismos partidos y movimientos. ¿Es eso factible, Cristian Moffi? Sí, bueno, se ha hablado mucho de la fórmula portuguesa, donde el presidente tiene una coalición de gobierno, pero tiene un acuerdo parlamentario que recibe apoyo de otros sectores. Vamos a ver, yo creo que la discusión en Apruebo Dignidad por ahora está bastante sumergida, porque hoy día el presidente está en la cúspide de su poder y nadie le va a hacer ola. Lo que yo sí veo bastante claro es que Daniel Jadwe quiere convertirse en el líder de la oposición de izquierda
Boric. No veo otra explicación para esas declaraciones. Yo creo que va a haber una posición de izquierda a Boric, que de alguna forma también le sirve para reafirmar su postura más de centro izquierda, pero no estoy seguro de que lo que vaya a pasar en Apruebo Dignidad. Yo tengo la impresión que la primera señal y más importante que dio Boric fue que el día de su victoria él convocó a todos los presidentes de la exconcertación junto con los de Apruebo Dignidad. Y yo no soy especialista, no soy psicólogo en gestos corporales, digamos, pero si uno mira la postura de Guillermo Tellier en esa reunión, da la impresión que no estaba muy contento. Y de alguna forma es natural, digamos, si tú eres la coalición del presidente electo, tú partes de la base que se va a reunir primero contigo y después se va a reunir con los demás. Sí. Yo creo que él está haciendo ese esfuerzo por tratar de armar una coalición mayor. No descarto, como ha pasado en muchos países, que el presidente llega con una coalición y termina con eso. Hace poco Alfredo, que conoce bastante la historia francesa, recordaba el caso de Mitterrand, que llegó con el PC y a los 2 años lo despachó. Yo creo que al final todo esto que estamos hablando termina desembocando en el tema del gabinete. Ahí yo creo que no tiene elenco Apruebo Dignidad para tener un ministro de Hacienda, simplemente no lo tiene. Los especialistas del Frente Amplio son especialistas más bien en microeconomía. El cargo de ministro del Interior es un cargo en la situación que se va a heredar. Él va a heredar una situación de orden público complicada, el tema de la Araucanía. Hay una entrevista a Enrique Correa donde él decía que las dos claves para el éxito del gobierno de Boric son la responsabilidad fiscal y el restablecimiento del orden público. Yo creo que eso exige cana, exige, digamos, experiencia parlamentaria, exige mucha experiencia. Y al contrario de lo que leen usted, yo a lo de Carlos Montes no lo leo como una negativa tan categórica, tan tajante como lo puede haber sido Andrea Repetto. Sí, ahí. Antes de esto, antes del gabinete, tiene que definir otra cosa, lo conversábamos con Giorgio Jackson. Viaje a Colombia, invitación presidencial, estreno internacional. Ya hay todo un ruido respecto a si debe ir o no debe ir. ¿Qué piensa Alfredo? No, francamente no tengo opinión sobre si tiene que ir o no ir. He visto efectivamente por los diarios y por redes sociales. Aquí cada uno se transforma en un... No hay escala en Cúcuta, ¿no? No. Es a Bogotá, ¿no? Es a Bogotá. Pero sí, yo creo que es de mal gusto para estos efectos empezar a pautear al presidente electo qué es lo que tiene que hacer. No sé. Francamente... Se ha dicho que es una tradición, que Lago lo hizo con Bachelet con Piñera, viceversa, que ya hay una suerte de rito. No lo sé. Francamente, el presidente Boric sabrá lo que hace al respecto. Miren, a mí lo que me importa, retomando la conversación que teníamos, es el presidente Boric dio una pista de cómo podría terminar siendo su gobierno a través de una frase. Y que hoy día sale reseñadito, se pasó en la prensa. Él da una vara de éxito, él entrega una especie de métrica de éxito. Y que dice que al terminar el periodo de Gabriel Boric, la gente diga: mi vida, Chile cambió. Es súper fuerte la métrica, es preciosa, es una gran métrica, pero es muy arriesgada, porque pretender que los chilenos experimenten en esos términos, o a lo menos con la subjetividad que aquí uno lee, el cambio en 4 años, es realmente impresionante. Y eso nos habla justamente de la ambición del gobierno de Gabriel Boric, de Boric, después de Boric, de su ambición, pero también, ojo, para lograr eso, de las características de laboratorio que va a tener que ser este gobierno. Es muy interesante. Sí, yo insisto, esa frase está inspirada en Reagan, Él, cuando fue a la reelección del 84, y eso es una frase emblemática de los debates históricos, en todas partes está, él hace la pregunta frente a su adversario, que era Walter Mondale, le dice: yo solo quiero preguntarle a los estadounidenses si están mejor que hace 4 años. Y yo creo que todo presidente aspira a eso. Ahora, cuando pone que cambió Chile,
Y la vida Chile de son Chile. están Palabras mejor mayores. que hace 4 años una cosa y cambiar Chile es otra cosa. Sí, palabras mayores. Son parte de las expectativas, ¿no? Yo creo que ahí en el manejo de expectativas tiene que haber mucho cuidado. Si hay algo que pagó dolorosamente tanto Michelle Bachelet como Sebastián Piñera fue que hubiera altísima expectativa respecto a su mandato y finalmente eso les pasó la cuenta en aprobación muy, muy rápido. Al mismo tiempo, con no entender por qué habían ganado. Ambos habían ganado con votos prestados, es decir, habían ganado con mucho más votos en segunda vuelta que en primera vuelta. Eso acentuado en el caso de Sebastián Piñera, ¿no es cierto? Porque la distancia es de 36 a 55. El no entender eso y pretender que ese 55 estaba a favor del mandato que él tenía, yo lo hizo cometer muchos errores. En Gabriel Boric uno esperaría que hubiera una lectura de aprendizaje respecto de eso. Y también en el manejo de la expectativa, porque una cosa es decir, vamos a hacer un gobierno transformador, y resulta que eso choca rápidamente, primero, con el equilibrio que existe en el Congreso. Para hablar de reformas estructurales, está un Congreso donde eso pasa por acuerdos, pasa por entender de que hay posiciones muy distintas que tienen que converger, porque si no, no existe ninguna posibilidad de que se produzcan. Pero, y volviendo hacia el final, cuando dice un presidente puede tener la aspiración de poner una métrica, ¿no? De decir, mira, yo voy a mirar esto como para ver si mi mandato fue lo que yo tenía expectativa o lo que los chilenos tenían expectativa de que fuera. Pero también los chilenos la tienen. Y yo creo que, Álvaro, cuando tú dices si va o no va a Colombia, yo creo que hay algo que va a acompañar largamente a Gabriel Boric, es de que él ganó porque moderó sus posiciones y se hizo muy distinto a como era en primera vuelta. A muchos nos sorprendió, para bien, ¿no?, el llamado presidencial, haberlo recibido, haber ido al otro día sin ningún problema, haber dado esas señales de continuidad democrática. Yo creo que lo de Colombia tiene un poco de eso. ¿Por qué? Porque, está bien, Lagos que haya llegado Bachelet era la continuidad de un mismo gobierno, pero Bachelet invita a Piñera el 2010. Sí. Y viceversa después. Y viceversa, y eso se ha ido, eso ininterrumpidamente se ha prolongado, no sé por qué hacen en febrero siempre las cumbres, cuando tenemos presidente electo, pero se ha prolongado en el tiempo. Quebrar con eso va a tener significado político. No va a pasar colado, va a tener significado político. Quebrar con eso o darle continuidad, las dos cosas van a tener ese mismo significado. Cristian, lo del viaje antes de irnos a la tanda. Claro, yo creo que el dilema del presidente electo puede pasar por muchas cosas. Más allá de hacer una actividad en conjunto con el actual presidente, el cual ha sido opositor y le ha prometido, digamos, llevarlo a la justicia, una de las cosas que marca una presidencia es el primer país que se elige para visitar. Generalmente en Chile eso ha sido Argentina, yo creo que Brasil lo hizo Piñera. Claro, Colombia es un país, digamos, que tiene un signo político diferente, el de Boric, Iván Duque, recuerda un poco Cúcuta o lo que sea, pero ahí puede haber un tema. Lo ideal sería obviamente que hubiera continuidad y que eso se convirtiera en una tradición. Pero si no va a haber que estar muy atento cuál es el primer país que va. El país que más quiere que vaya es Argentina, que Alberto Fernández salió prácticamente saludando como si hubiera firmado su inscripción en el Partido Justicialista Boric al ser presidente de Chile. Cuando uno escucha analistas argentinos como Morales Solá se da cuenta, digamos, de que el ideario peronista y lo que está haciendo Alberto Fernández es todo lo contrario de lo que prometió Boric en su segunda vuelta. Ahora, esto no tiene que ver con afinidades políticas, también tiene que ver con diseño estratégico, de Estado. Es un tema complicado. Sí, gobiernos de distintos signos han elegido a Argentina como su primer viaje. El primero que tiene que partir con esa autocrítica es el propio José Antonio Kast, pero también los partidos, y me parece muy legítimo que lo hagan, ¿no? Yo creo que este es el espacio para hacerlo, además. No, algunos dicen, no, mira que más adelante. No, más adelante, a partir de marzo, la oposición tiene un mandato también electoral, tiene un mandato que la ciudadanía le ha dado, que es de representación de la oposición en el Congreso y en todas las plataformas donde funciona. Entonces, el momento de la autocrítica yo creo que sí, correctamente ahora. Ahora, yo creo que los que creen que el liderazgo de José Antonio Kast debería ser un liderazgo único en la derecha se equivocan. También se equivocan los que quieren descartarlo de plano, ¿ah? Porque su posición dominante tiene que ver con el apoyo popular, tiene que ver con un apoyo electoral. Ahora, me parece sano también que se levanten todas las identidades, porque hace mucho rato que la derecha hay identidades distintas formas de ser de derecha. Yo escuchaba a Ignacio Briones y él levanta una. Y el hecho de que no haya sido exitoso electoralmente no significa que no tenga un espacio, ¿no?, para leer de cómo aspira a que esa identidad se haga parte de la sociedad, parte del debate y todo.
Ahora, Chile Vamos, creo yo, ha dado una señal importante, que es de trabajo colectivo. René, la UDI y las dos directivas están manteniendo el timón muy firme y de alguna manera van a tener que articularse ante las tensiones que puedan tener tanto por Evópolis como por el mundo republicano. Ahora, si es de autocrítica, yo creo que en el propio mundo republicano había una crítica muy fuerte respecto del daño que le causaron no solamente a José Antonio Kast como candidato, sino que a la derecha en general, las declaraciones de Kaiser y otros personeros que realmente están en un tono no solamente en la forma, no equivocado en la forma, sino equivocado en absolutamente en los contenidos, en el fondo de lo que estaban diciendo respecto de lo que eran las aspiraciones de derecha. Hubo una lealtad quizá excesiva en no haber sido más duro respecto de esas declaraciones de manera inmediata. Fue muy evidente que dañaron profundamente la candidatura de José Antonio Kast, pero también hoy día le permiten con más libertad marcar la diferencia de no ser compartidas por amplios sectores de derecha. ¿Qué dicen en los partidos respecto a esta? Bueno, Ignacio Briones fue claro, no quiere una alianza con republicanos, pero en la UDI, por ejemplo, en sectores de RN, ¿lo ven como un escenario posible? Yo creo que Chile Vamos tiene una tradición y tiene una ventaja. Es una de las pocas coaliciones políticas que va a persistir o va a perdurar o va a sobrevivir, si quisiéramos decirlo así, a este ciclo político, a este ciclo electoral. Y ahora tiene que ver cómo lo hace, porque si la lectura de la ruta es de que José Antonio Kast no se pudo moderar todo lo suficiente, ahí tiene una primera clave para decir, ¿sabe qué? Chile Vamos ahí tiene un patrimonio y debe cuidarlo, no debe confundirlo con otros patrimonios, ¿no? Y Republicanos tienen una identidad distinta a la de Chile Vamos, yo creo que se hizo muy nítido en la campaña y se va a hacer cada vez más nítido hacia adelante. ¿El futuro de la derecha en este gobierno, Cristian Bofill? Bueno, yo estoy de acuerdo. Primero que una derrota obliga a una autocrítica fuerte, y si uno mira los resultados de José Antonio Kast, que sin duda se hizo un espacio y va a jugar un papel, digamos, guste o no, va a jugar un papel. La verdad es que lo que él deja en la derecha no es muy auspicioso. Él deja una derecha muy desvinculada de las nuevas generaciones, una derecha más bien anichada en regiones, con problemas fuertes en la región metropolitana. Yo estoy de acuerdo que Kaiser y compañía le hicieron daño, pero ahí hubo una campaña donde la verdad es que los partidos de Chile Vamos participaron bastante menos de lo que se ha dicho. Fue una campaña donde no se abrió mucho el naipe, y yo creo que mejora, lo he leído, que ha definido el dilema que tiene la derecha después de la campaña de José Antonio Kast. Es una entrevista que da Jorge Selume hoy día en Exante, no lo cito porque yo trabajo allá, donde dice la derecha tiene que invitar a votar por algo y no invitar a votar contra alguien, que yo creo que de alguna forma fue el error mayor que de esta campaña. Ahora, a mí me parece que la derecha va a tener que hacer una autocrítica fuerte, y entre otras cosas es una cosa que va mucho más allá de la derecha. Los partidos, los países y los gobiernos no se definen solo por el tipo de gobierno que tienen, digamos, se definen también por el tipo de oposición, y creo que la primera tarea que tiene que hacer la derecha ahora es ver qué tipo de oposición va a ser, y creo que tendría que hacer una oposición propositiva, y una oposición en la cual, digamos, no se limite simplemente a oponerse. Sí. Alfredo, ¿le va a pesar a la derecha, a los partidos tradicionales de derecha, haber apoyado a Kast en esta pasada? Yo, en mi opinión, creo que no tenían opción. No podían no hacerlo, dada la coyuntura a la cual se enfrentaban. Yo creo que lo que le ocurre a la derecha a partir de ahora es que tiene que asumir que es una derecha mucho más compleja que antes. Porque se metió dentro de la derecha algo que es muy importante, que está en la cultura política chilena. Si esta cuestión no son azares, aquí hay razones más profundas que explican las cosas. Se metió una derecha identitaria en esto, y muy genuina. Y eso no se puede desconocer. Eso es un hecho. Esa derecha existe. Es una derecha que no tenía el mismo nivel de espectacularidad y de fuerza antes de la elección, ahora sí. Y la pregunta que esta derecha se va a tener que hacer es cómo, es doble, porque tiene que ver con algo que se preguntaba Cristian, cómo conectar
con aquellos importantes segmentos de la población que no votaron por la derecha, mujeres y jóvenes, sobre todo jóvenes mujeres, cómo conectar con ese mundo a sabiendas de que la derecha internamente hoy día no es la misma de hace 6 meses atrás, es evidente, hoy día existe un partido republicano que es lo que es, pero existe, y no es una casualidad que exista, encarna una cierta cultura de derechas en Chile, y al mismo tiempo, a partir de esa pregunta, o de ese tipo de preguntas y de dilemas, se abre un largo periodo de reflexión, va a ser muy traumático, esto no va a ser rápido. A mí me impresiona, porque es el mismo reflejo que le pasó, que le ocurrió a la Concertación cuando perdió por primera vez la elección. Lo mismo, una especie de apuro, de obsesión por rápidamente rehacerse, sin interpretar muy bien y sin entender muy bien la derrota electoral del 2010, y además economizando tiempo, porque ya se tenía el candidato, que era Michelle Bachelet II. Nunca hizo, la verdad es que la ex-concertación nunca hizo el proceso de reflexión. Exactamente. Porque lo sustituyó Así es. por Michelle Bachelet. Exactamente. Y bueno. Y eso terminó pagando en la irrupción del Frente Amplio y en su reemplazo. Exactamente. Eso, al final hay otros que leyeron el Exacto. escenario, hay otros que hicieron los cambios y hay otros que ofrecieron liderazgos nuevos y terminó siendo el reemplazo de lo que fue la Concertación. Ahora, en el mundo de la derecha, y siguiendo un poco lo que decía Alfredo, yo creo que hay distintas identidades, distintas formas de ser derecha. Tienen que tratar de ver cómo coexisten y si es posible la coexistencia. Porque sin duda que la polarización, no nos olvidemos, es un fenómeno que no se acabó con la elección de Gabriel Boric. De hecho, la polarización que hubo en Chile explica en parte por qué gana Gabriel Boric y eso va a seguir así hacia adelante. Ahora, también los gobiernos tienen un rol muy determinante en ver qué tipo de oposición tienen. Si el gobierno pide colaboración, trata de sentarse a la mesa con la oposición, va a tener un tipo de oposición. Si no lo hace y decide avanzar solo, obviamente que va a estar fomentando una oposición muy distinta. Así como Sebastián Piñera y su primer mandato fueron clave en el regreso de Michelle Bachelet, y a la inversa, el segundo mandato y sus errores de Michelle Bachelet trajeron de vuelta a Sebastián Piñera. Bueno, Gabriel Boric tiene en sus manos también definir qué tipo de oposición va a enfrentar y qué tipo de liderazgo va a tener la derecha hacia el. Y ojo, la hay próxima una elección. cosa bien importante. Todos estamos muy conscientes de que si algo catapultó a José Antonio Kast fue su agenda de orden público. Y este gobierno se va a inaugurar con un desafío enorme en términos de orden público. Para citar un caso, en la Araucanía ya los grupos más radicales están intensificando su atentado, han mandado recados explícitos al presidente Boric, que lo consideran igual a Kast, lo consideran igual a Piñera, de que van a radicalizar sus posiciones, y el 11 de marzo se tiene que ver si se prorroga o no el estado de emergencia. Esa es la primera decisión, probablemente el primer día que va a tener que tomar el presidente electo, que ha sido uno de los parlamentarios que más se ha opuesto no solo a esa iniciativa, sino que a todo tipo de iniciativa destinada, digamos, a contener la violencia en la Araucanía, y que hasta ahora solo ha manifestado que él va a hacer las cosas por la vía del diálogo, sin explicitar cómo es ese diálogo, cuánta viabilidad tiene. Lo que está claro es que los adversarios del frente no creen en el diálogo y no se lo mandaron a decir con nadie, digamos. Lo escribieron en texto y además con acciones. Sí. Gonzalo, quería preguntar por la renovación, a propósito de las generaciones. ¿Se ve una generación en los partidos de derecha que puedan definitivamente dejar en el pasado a los actuales liderazgos, gente que sea sub-40, sub-45, que pueda transformarse en alternativa de candidaturas presidenciales, por ejemplo? Yo creo que sí, la renovación tardó mucho en llegar a la derecha, es verdad. Se retrasó muchísimo, ¿no? O sea, la generación de la transición estuvo la derecha muy dominantemente hasta que estuvieron en el gobierno ahora. Este es el último, el de Sebastián Piñera, donde tienen ese protagonismo. Pero si uno mira ya los partidos,
quienes dirigen hoy día los partidos ya son una nueva generación. Tanto Renovación Nacional como la UDI, ahora está la expectativa de qué va a pasar en Evópolis, ¿no? De hecho, entiendo que el propio Ignacio Briones se está proponiendo como una alternativa para presidir. Dijo que no, siguiendo la tendencia que no. Bueno, parte de la nueva cultura anticandidatura. política vamos a tener que empezar a leer ese tipo de cosas. Me descarto para poder ser o me descarto en realidad porque no tenía ninguna opción. Vamos a tener que aprender eso. Pero sin duda que ya hay una renovación de liderazgo. Cuando uno mira las voces que se están abriendo, son muchas voces que tienen 40, 45 años y algunas que van a tener menos, sin duda que lo van a hacer. Sobre todo cuando uno mira la Convención Constitucional, por lo menos en la bancada a la derecha, hay muchas, hay no solamente uno de los convencionales más jóvenes, ¿no? El convencional Cretón, que me parece que tiene como 26 años, 27 años. Hay mucho liderazgo. Ahora yo creo que sí hay que leerlo en dos claves para que no se frustre. Esto es como en el fútbol, Álvaro. ¿Va? Es decirle, hacer debutar a alguien con 17 años en primera división puede ser extraordinario. Sánchez. Porque puede ser Alexis Sánchez o Pelé, o le puede significar que le costó la carrera. Le pusieron una presión demasiado grande para su momento. Entonces, a mí el modelo colectivo tiene sentido. En el sentido de que va a tener que promover una generación y se va a ir viendo, tal como ocurrió quizás a veces con Gabriel Boric. Gabriel Boric no era el candidato obvio, ni natural, ni del Frente Amplio, ni mucho menos de la izquierda chilena. Y resulta que, pero era parte de los liderazgos, sí. Tenía un liderazgo, estaba presente, era uno de los nombres, y de alguna manera tomó la posta en el momento correcto y terminó siendo presidente electo. Yo creo que la promoción de liderazgo tiene que ir por esa mano, promover distintos liderazgos para ver de qué va a ser la elección, de qué se va a tratar y cuál es el que mejor cumple con ese rol. Ahora, no se trata, Alfredo, solo de gente que tenga menos de 40 años, se trata de ideas nuevas también. ¿Cómo ves esa renovación? Claro, bueno, habría que ver, la pregunta me interesa porque habría que estudiar bien la composición de la nueva Cámara de Diputados, cosa que no he hecho, del punto de vista, entre otras cosas, de las edades de las generaciones. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí hay una pregunta común, de común interés para el gobierno y la oposición, y que tiene que ver con la naturaleza del vínculo entre gobierno y oposición, de cómo se va a ejercitar ese vínculo, en qué se va a materializar. Y ahí hay dos tipos de respuestas. La primera es la respuesta que se está un poco ensayando por lo que uno lee en la prensa, y conversábamos con Cristian fuera de cámara, y que es la respuesta que se está articulando en la Convención Constitucional, en donde el Partido Socialista, los convencionales socialistas habrían abierto un canal de comunicación con una parte de Chile Vamos, con el fin de generar un consenso a la hora de renovar la mesa, la futura mesa. Esa es una postura dialogante, ¿se dan cuenta? Por ambas partes, como evidente. Me pregunto si esa no es la alternativa que habría que ensayar con la oposición en el Congreso. Creo que sí, esa debe ser, me parece, pero para eso se necesitan dos partes. Y ahí es donde yo tengo un mal pálpito, porque hay una segunda alternativa. Y la segunda alternativa es revanchista, la de la vuelta de mano, sí, porque la oposición al gobierno de Piñera fue durísima. Eso, ¿qué quieren que les diga? Me parece evidente que fue... Dos acusaciones constitucionales. Sí, contra él, 14 en todo el gobierno. Sí. Por lo tanto, la pregunta es, por eso que es importante saber quiénes son los nuevos diputados, cuánta autonomía respecto del pasado corto, que se termina ahora, pueden tener estos nuevos diputados de Chile Vamos, para, por ejemplo, transitar a la primera fórmula. Yo creo que a estas alturas para Chile es muy importante restablecer el diálogo, porque si no, estamos derechitos y esto puede terminar así. Esto puede terminar en un sistema bloqueado. Esto puede bloquearse. Sí, o sea, va a depender mucho de lo que haga en su primer tiempo el presidente Boric. Porque todo presidente, hoy día las lunas de miel son más cortas, digamos, sí, es que pero todo presidente tiene un espacio muy grande para negociar en sus primeros meses. De hecho, los presidentes, al revés de antes, hoy día están en campaña permanente. Están todo el tiempo haciendo campaña. Y si uno ve lo que ha pasado la última semana, la primera semana de Boric, él también ha estado en campaña. Esto de la mascota, en fin, una serie de otras cosas, no son cosas, digamos, son de campaña. Por lo tanto, yo creo que hay estímulos en un primer momento para tener a la derecha en una disposición de mayor diálogo. Y lo otro que yo creo que se debería entender las lecciones de lo que pasó con el estallido y todo lo demás, digamos que cuando hay ciertas demandas que son inevitables y se postergan,
pueden llevar a situaciones muy complicadas. Y en eso hay un espacio, no solo por mirando al 11 de marzo, ¿no? Cuando asuma el presidente electo, porque el presidente electo lo que puede hacer es algo que yo creo que sería muy sustantivo respecto a dejar atrás ese sistema bloqueado que menciona, que es lo que hemos vivido los últimos 4 años. Es eso, ¿no? No se corresponde, se habló de presidencialismo de minoría, pero no se corresponden las mayorías presidenciales respecto de lo que hay en el Parlamento, un Parlamento más fraccionado. Tiene una oportunidad por la pensión garantizada universal que está hoy día, donde prácticamente hay acuerdo unánime, ¿no? O sea, la única diferencia está en los márgenes y obviamente en el significado político que implica hacerla en enero o hacerla en marzo. Pero no tiene más que eso, porque están de acuerdo ambos sectores ampliamente, o sea, podría ser aprobada muy rápidamente. Y porque eso le da una oportunidad, creo yo, incluso al futuro gobierno, de partir con pensiones y no con la reforma tributaria. Y quiero explicar por qué. Porque es una señal política muy importante. Michelle Bachelet debutó con la reforma tributaria. Una reforma tributaria fue durísima. La tuvo meses y meses entrampada. Y además, siempre las reformas tributarias tienen eso, que tienen una distancia respecto de la sociedad, porque aparece como algo que se discute muy técnico, no se visualiza el beneficio concreto. Y en cambio, la reforma de pensiones está anclada en el corazón de las demandas sociales, en el corazón del estallido y en el corazón de lo que ha sido el bloqueo de los últimos 16 años. Entonces, lograr un acuerdo amplio en materia de pensiones no solamente tiene esa legitimidad que le da a la política de solucionar los problemas de verdad de las personas, ¿no? Y provocarle un cambio en la línea que mencionaba, de la frase que mencionaba Alfredo respecto al presidente Boric, ¿no? Ahí uno cambia la vida realmente de las personas. Cuando esa persona, cuando va a cobrar su pensión, ve que es una pensión que le permite tener un grado mayor de acceso y un mayor nivel de vida, ¿no es cierto? Y también un espacio distinto de dignidad, es decir, a lo que tiene acceso y cómo es tratado por la política. Sí, Cristiano. No, ahí hay un punto importante que se lo ha resaltado mucho el Consejo de Economistas Externos a Boric, que es intentar hacer todo de una vez, arriesga no hacer nada. O sea, la priorización que va a tener el próximo gobierno va a ser clave para su éxito o no. Y a mí también, yo estoy de acuerdo con Gonzalo, me da la impresión que partir por pensiones, cuando ya tienes un acuerdo con este gobierno para la pensión básica universal, sería la mejor señal que se podría dar. Sí, Giorgio Jackson Que hablaba además, de la tributaria antes. Claro, pero además pasa por una cosa, porque tú para hacer una reforma de pensiones, eso implica financiar un gasto que hoy día no está y también tiene componentes de una reforma tributaria. Y por eso creo que Giorgio Jackson tiene razón. Sí, desde mi punto de vista creo que hay que hacer las dos, probablemente al mismo tiempo, porque la reforma de pensiones, la que tiene en mente Boric, la pensión con un piso de 250.000 pesos, con Piñera está en 180.000. Esa reforma evidentemente que supone una reforma tributaria. Por eso. Hay que hacerla, yo diría que habría que hacerlas conversar en paralelo, sí. Una reforma de esa naturaleza. Un último punto, si me permiten, aquí hay un actor que está ausente de esta conversación, sobre la derecha. Se ha dicho que aquí ha habido responsabilidad de Johannes Kaiser, que la tiene, responsabilidad de Gonzalo de la Carrera, no solamente la tiene, se fue o lo expulsaron del Partido Republicano, no sé qué pasó ahí. O sea, que le pidieron que se fuera. Claro. Obvio que se fue, Gonzalo de la Carrera se fue, ¿no? Ya. Parece que él dijo que Kast se lo había pedido. Claro. Pero es situación igual confusa. Confusa. Pero hay un tercer actor, y aquí me apeo a una columna, a un juicio que emitió Pablo Ortúzar, el culpable principal de todo este desastre electoral de la derecha chilena, de Sebastián Piñera. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que este es un gobierno que termina mal, muy mal, y que no pasa el juicio de la historia, es decir, el juicio positivo, digamos, de la historia. En primer lugar, por sus propios partidarios, ¿o me equivoco? ¿No hay efecto a esta altura? No, es una constante de los últimos 4 gobiernos. Los últimos 4 gobiernos han terminado pasándole la cuenta a sus coaliciones y yo creo que tiene que ver, siguiendo a Moisés Naim al fin del poder, cada vez más fácil ganar una elección, cada vez más difícil ejercer el poder y ser gobierno. O sea, hasta que no salga un gobierno con una aprobación alta, lo que estamos teniendo son ciclos de gobierno, lo vimos con Piñera 1, con Bachelet 2, con Piñera 2, de degradación muy rápida. O sea, si yo fuera parte, o que hubiera que darle un consejo al futuro gabinete, decirle, ojo en creer de que las victorias son definitivas. No, porque son frágiles las victorias. Sí. Y las derrotas también. Los gobiernos. Las derrotas, lo más difícil es pasarle el poder a alguien del mismo signo. Eso sí que no lo vemos hace
Hace muchísimo tiempo. Hacemos la última pausa aquí en Mesa Central y ya regresamos con lo último de la mesa. Gabinete y finalmente lo que pasa es quién va a mandar la Convención Constitucional, quién la va a conducir en su periodo más crítico, ¿no? Desde enero a julio, cuando tenga que entregar el nuevo proyecto de Constitución. Pero hay que ver también si demuestra flexibilidad y pragmatismo Gabriel Boric como presidente electo, que fue una de las claves que lo hizo ganar. ¿Ah? Y a eso me refiero con que, por ejemplo, la coordenada etaria, si es muy rígida, lo va a dejar sin ministro del Interior, sin ministro de Hacienda, ¿ah? o con algún nombre que tenga que dar muchas explicaciones, muy concentrado en él todo. Yo creo que va a tener que soltar eso un poco para que algunos de los que hoy día se descartan, ¿no? Porque están por largo superando los 60 o los 70 años, o sea, lo que conversábamos tiene una diferencia de a veces de 35 o de 40 años respecto al presidente electo. Yo creo que es clave que esa coexistencia exista. ¿Por qué? Porque la elección también da esa clave de coexistencia, de mundos distintos que tienen opiniones muy diversas y que están aquí, en el mismo territorio, compartiendo la misma sociedad y que tienen que visibilizarse también hacia adelante. Alfredo. Sí, a mí también me interesa mucho el futuro gabinete, pero no por este ánimo, este interés morboso por los nombres, sino es por la lógica El diseño político que viene. Exacto, diseño político y la lógica socialdemócrata que debiese estar presente en eso, que a mí me parece que hacia allá va este nuevo gobierno, y eso me hace recalcar el carácter experimental de este futuro, de esta futura presidencia de Gabriel Boric y de su gobierno, evidentemente, porque ahí lo que se va a jugar es la redefinición que supone inventos, dadas las características del país nuestro, de Chile, la redefinición del Estado benefactor, que cabe entender por welfare state, Estado benefactor en un país como Chile, que busca salir del modelo neoliberal. En segundo lugar, ¿qué pueden significar, bajo estas coordenadas chilenas e históricas, derechos sociales universales? Y ahí, una nota a pie de página, les recomiendo empezar a leer desde ya a Esping Andersen, que es el autor que está detrás de buena parte de estas respuestas, o de las respuestas a estas preguntas. Y finalmente, la pregunta por el vínculo con la oposición, que es la dimensión más práctica, pero para la cual no existe respuesta clara. Alfredo Yoñán, Gonzalo Miller, Cristian Bufil, muchísimas gracias.